¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita en una nueva transmisión. Ya saben que se vienen nuevos cambios. Y antes de empezar, mi hermosa gente, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión? Antes de empezar, déjenme acomodo esto. Y listo, creo que estamos bien. Ojalá no me falle la señal, ya que está últimamente mal, un poquito mal el tema de la señal, gentita, pero espero que se vea bien. ¿Cómo va la música de fondo, gente? ¿Está muy alta o la bajo? ¿O cómo lo escuchan bien? ¿O cómo ustedes lo escuchan? Mientras, un saludito para Juanito, Stronex, Dan, Frank, Isaac, Jorge Aguilar, Limus, perdonen, gentita, si no pronuncio bien. ¿Cómo estás, un huevo? Diana, muchas gracias por estar aquí. Jorge, Rezu, Joseph, ¿qué me falta? Sasa, Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy bien. ¿Cómo están, gentita bella? Lucho, Alex, ¿quién más me falta? Víctor, Jorfix, Kevin, José Rojas, bienvenidos, gentita bella. Legoshi, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Jones, Elizabeth, muchas gracias por estar aquí. Una buena noche para todos. Espero que se la pasen muy bienvenidos, gentita bella. Por acá, sí se escucha, dice por acá. Sí se escucha bien, se ve borroso, dice por acá. ¿En serio? No creo que se vea borroso, se ve bien, creo yo. Un saludito para ustedes, gentita bella, gracias por estar aquí. Dice, hola Tony, dice, ¿me podrías ayudar cómo consigo el quinto espacio en las raids? Para el quinto espacio, Frank, el buen Frank ahí renovando la membresía. Gracias por renovar, crack. Muchas gracias por estar aquí. Verás, ya te voy a explicar cómo se desbloquea el quinto espacio para hacer las agrupaciones. Ani, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Fernando, Noel, Adri, muchas gracias por estar aquí, gentita. Shinichi, bienvenidos a todos. PvP Gamers, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Frank Taza, ¿cómo están? Ahora sí, creo que ya saludamos a todos. Isra, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Por acá dice, perfecto. Listo. Ya estamos ahí a tope, dice. Tienen que cambiar la calidad a 720p, dice, se ve bien. Vale, también tengan en cuenta que deben cambiar esa configuración en la ruedita, ya saben, le dan en el engranaje en la configuración de la pantallita que tienen en YouTube. Y fácilmente pueden configurar la resolución, porque a veces se ajusta dependiendo a la conexión de internet que tengas. Entonces, pero mientras, creo que estamos bien. Muy bien, bienvenidos a todos, gentita. Espero que se la pasen muy bien. Z Wolf, ¿cómo estás? Bienvenido. JZ Wolf, bienvenido, crack.
Ya creo que estamos por allá. Sebastián, gracias por hacerte miembro del canal. Recuerden, los que se hacen miembros del canal, me escriben por Discord. Por ahí Ani ya mandó el grupo de Discord del canal. Me escriben por interno para añadirles al grupo de WhatsApp. Y ya saben que participan por el próximo sorteo, que son de 10 paquetes de insectos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bienvenidos, gentita bella. Ahora sí, vamos de una vez al jueguito, porque hay muchas cositas de qué hablar, qué es lo que se viene en las próximas actualizaciones, y podríamos decir que ya mismo llega la próxima actualización. Ya saben que dentro del correo Endeans ya confirmaron algunos cambios y son muy buenos, ¿vale? De una vez vamos por acá a la batalla. ¿Cuándo es el sorteo, Tony? El sorteo, gentita bella, es el 23, puede ser el 24, 23, 24, 25, uno de esos 3 días, ya que una vez me llegue el dinero, obviamente, que me envían por parte de YouTube, pues ahí ya podré organizar el tema del sorteo. Así que hay que estar atentos. Ahorita estamos de a 18, ya en próximos días se podrá hacer el tema de los sorteos, así que los que quieran participar de los sorteos, a buena hora pueden participar. El mismo día, verán, gentita, el sorteo es, como yo tengo previsto, son 10 paquetes de estos, que son los de $25. Son 10 paquetes de estos que se van a sortear entre los miembros del canal. Y hay algo adicional, verán, en el mismo día de que se va a hacer el sorteo, yo les voy a avisar a todos los miembros del canal qué es lo que quieren decidir, porque podemos hacer hasta un sorteo de un insecto pay to win de la primera generación, y lo que sobre en paquetes de insectos. Entonces ahí vamos a hacer una pequeña encuesta en el mismo día que vayamos a hacer el sorteo, y dependiendo de la opción que gane, pues la mejor opción para todos, ¿no? Así que cualquier cosita, gracias por su gran apoyo. Bienvenidos, gentita bella. Dead, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, uruguayo. Devani, muchas gracias por estar aquí, por aquí, gentita bella. Dice, ¿me puedes ayudar cómo consigo el 5.º espacio? Listo, Elizabeth. Verás, para resolver tu duda, tú tienes que ir a la evolución que se llama... ¿dónde está la evolución? Se llama zona de lucha, ¿vale? Tú vas a zona de lucha, tienes que mejorar esto, investigar esto, esto, hasta aquí, ¿vale? Una vez llegues a esta mejora, esta es la que te desbloquea un espacio, o sea, el 5.º espacio al momento de hacer rallies o agrupaciones. Necesitas completar zona de lucha. Entonces, te lleva bastante resto del captura, obviamente sí, pero para que desbloquees el 5.º espacio necesitas llegar aquí, ¿vale? Por acá dice Uruguayo, ¿cómo estás, Tony? Estoy yo muy bien. ¿Ustedes cómo están, gentita bella? Esteve, ¿cómo estás? Bienvenido, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Dice, llegué a nivel 22 para el final. Terminé yendo al servidor a uno nuevo. Dale, Adri. Muy buena decisión por ahí. Yoshimar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos, gentita bella. Por acá dice, hola, Tony. ¿Cómo hago para ingresar al grupo de WhatsApp? Verás, Shooter, escríbeme por Discord. No sé si ya te envié un mensaje por Discord, pero escríbeme por Discord al interno para enviarte el grupo de WhatsApp, ¿vale? Dice, hola Tony, gracias por los consejos. Por fin saqué el avispón, me salió en 120. Pero no sé cuál le puedo poner de ayudante de insecto y qué nivel toca para poder añadir. Verás, gracias Ender por suscribirte al canal. Verán, para poder añadir un ayudante al insecto necesitas llevarlo a 8 estrellas. Y el ayudante también necesita estar a 8 estrellas. Y recuerda que el ayudante debe ser universal, no cualquier tipo de insecto, ¿vale? Ahora sí, vamos a los cambios que se vienen, gentita bella. Ya saben que hay algo que realmente sorprendió brutalmente a todos. Y ya saben el motivo del cual estamos haciendo las transmisiones. Es el despertar de una hormiga que obviamente no esperábamos que iba a ver el despertar. Y es de la famosísima y legendaria, que ya saben que en su tiempo de gloria la hormiga saltarina era una de las mejores universales. Obviamente Crimson Fragger le quitó el trono porque es una hormiga que hace más daño y te ayuda mucho más en PvP. Pero ahora saltarina va a sorprender mucho por algo muy especial que se viene, gente, y es el despertar de la hormiga saltarina. Ya saben que pues este despertar promete mucho. Una de dos, si este despertar es muy bueno, puede que otra vez saltarina recupere el trono y le quite el mejor universal free to play del juego, que en este caso la Crimson Fragger es que se lleva ese título. En todo caso, si es que el despertar es muy bueno, puede que saltarina otra vez vuelva al meta y esté muy bueno para PvP y posiblemente mucho más para el PvE. Así que estén atentos, ¿vale?
¿Cuándo se viene la actualización? Viene dentro de pocas horas. Estamos hablando que aproximadamente puede llegar la actualización en 5 horas, ya que según el reporte mencionaba que la actualización va a llegar el 19 de junio. El despertar de la saltarina, aquí lo pueden ver en el artículo del despertar de la saltarina, dientes afilados se va a llamar el despertar. Va a estar disponible en la tienda del laberinto subterráneo. Esta actualización va a llegar el 19 de junio del 2023. Ya saben que este es hora UTC y va a ser de 7 a 7 y media UTC. Significa que va a durar 1 hora. Estamos ahorita ya, para que lo chequen. No sé si en la transmisión se puede ver el horario UTC. No, no se puede ver, pero ahorita lo muestro. Ahí lo pueden ver. Miren, aquí en la parte de acá podemos ver el horario UTC y ahí dice que es 19 de junio. Ya estamos a 19 de junio. Y estamos 2 UTC después del reinicio. Entonces, una vez llegue las 7 UTC, va a llegar la actualización del despertar de la saltarina. Si a su servidor, obviamente, bueno, no a su servidor, más bien si a su país llega a buena hora, perfecto. Bueno, en mi caso, el despertar estaría llegando 2, 3 de la mañana, gentita. Entonces, es muy tarde en el caso de mi país, pero en otros países puede que ya esté amaneciendo, o en otros países puede que ya esté de no tan noche o esté atardeciendo. Entonces pueden aprovecharlo e ir viendo más o menos si es bueno o no, dependiendo de las características que tiene este despertar, ¿vale? Así que cualquier cosita, gente, estamos aquí para descubrir las nuevas novedades que se acercan. El despertar de esta hormiguita, gente, que es saltarina, puede que sea brutal y le quite el trono a la Crimson Fragger, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bienvenido Ant, Deming, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, gentita bella. Gracias por estar aquí, gentita. Dynamite, ¿cómo estás? Un saludito para ti. Por acá dice transmisión de 5 horas, dice por acá. Me fuera transmisión, no sé si quedarme 5 horas, gente. Porque recién estamos empezando la transmisión, sería esperarnos tal vez 5 horas, ¿no? Por acá dice, en mi país es las 5 AM, dice por acá. Ah, miren, eres de Uruguay, por eso te llamas uruguayo, ¿verdad? En Uruguay, bueno, en tu país va a coger a buena hora. Dice, bro, acabo de llegar, ponme al día. Ya saben, estábamos hablando sobre el nuevo despertar que se acerca, que va a ser un despertar brutal, gentita bella. Que promete o puede que nos decepcione, ya saben. Si el despertar es muy bueno, le puede quitar el trono a la Crimson Fragger. Si no es así, pues se mantendrá como una buena universal, pero el despertar puede que sea algo interesante. No sabremos si vuelve al meta otra vez saltarina, gente. Dice, quiero aprovechar para agradecerte a ti, Tony, y a Fabián. Dice, gracias por asentarme en call, dice. Esto será una gran experiencia para mí. No hay nada que agradecer, Naret. Más bien, gracias a la buena comunicación que tenemos con la alianza de Call. Y más que, obviamente, nos acogieron muy bien en la familia de Call, sobre todo para las próximas transmisiones del Barrenland. Verán, gentita, el próximo Barrenland ya no va a haber límite de que nos puedan, podríamos decir, estropear el tema de las transmisiones. Podemos hacer transmisión a la hora que deseemos, ya que gracias a Soul, que nos dio y coordinó el tema de que nos dieran una granja. No es casi una granja, sí es una cuenta más o menos buena, pero no tan potente. Nos van a dar una granja para poder hacer transmisión sin límites, gente. Vamos a hacer una transmisión sin límites sobre el próximo Barrenland que va a ingresar la alianza de Call, para que lo tengan en cuenta. La alianza de Call va a estar obviamente coordinándose y preparándose para el próximo Barrenland, así que las próximas actualizaciones que se vengan sobre los enfrentamientos o contra quién les van a emparejar en el siguiente Barrenland va a estar muy bueno. Posiblemente veamos otras alianzas fuertes igualmente como la alianza de Robot y sobre todo muy épicas batallas, para que lo tengan en cuenta. Y gracias a ti, Naret, por el gran apoyo, más que cualquier cosa. Por acá dice, aquí son las 9 PM, ya saben, dependiendo del lugar de su país, cambia el horario, ¿no? Todas las actualizaciones son hoy. Bueno, en mi caso, todavía estamos, en mi caso son las 9:16 de la noche, ¿vale? Como les digo, la actualización puede que en mi país llegue a las 2, 3 de la mañana aproximadamente, así que estén atentos a este despertar. Este es el primer cambio que van a hacer, el primer cambio bien importantísimo que puede que cambie el meta, ya que posiblemente la saltarina vuelva al meta otra vez. Dice, yo ando esperando copia de Mirmi la saltarina, dice por acá Canalizo. Dale, cracks, que llega, que llega. Dice Tony, yo tengo pensado ir a la alianza de Cat, dice, a ver si me aceptan, así que pendiente cualquier cosa informo. Ah, dale, Anis.
Si vas a esa alianza, mucho mejor. A ver las estadísticas de Cats también. Dice Tony, ¿qué tal es la hormiga azabache? Algunos dicen que no es muy buena, crack. No sé realmente, ya que no hay mucha información sobre jugadores guardianas, crack. Por acá dice Cole contra Doc. Quisiera verlo, dice por acá Bugatti. Ya veo, quién sabe. Vamos a ver más o menos las próximas batallas que se vienen. Y bienvenido Bugatti, gracias por estar aquí. Dice, buenas Tony, dice, por fin vuelvo a estar en directo. Dale, crack. Un abracito para ti, espero que te las pases muy bien. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Aquí el buen Arnaldo representando acá. Muy bien. Dice Tony, ¿cuál es la hormiga Crimson? No la conozco, soy un jugador nuevo. Ah, vale. Llevo apenas 4 millones de poder. Ah, vale, verás. En tu caso, todavía no vas a ver esa hormiga, ya que no has ido todavía al Barrenland. Es esta hormiguita de aquí. Se llama punta de lanza carmesí. Muchos le decimos la Crimson Fragger o muchas denominaciones, pero en español es punta de lanza carmesí. Esta hormiguita de aquí es mucho más potente que esta de acá. Obviamente por el tema de que es una hormiga de ley y se potencia más. Pero a esta hormiguita la van a añadir un despertar. ¿Qué significa despertar para los nuevos? Es una habilidad nueva que le añades. Mira, la diente gigante ya tiene un despertar que muchos pueden desbloquear. Esta misma habilidad puedes desbloquearle a la saltarina. Solo que no sabemos si la habilidad va a ser buena o qué tipo de utilidad tenga esta habilidad. Así que por ahora queda a discreción por ahora. ¿Dónde mandaron el reporte? Ustedes saben que dentro del correo y de ANS mandan cualquier tipo de reportes. Y aquí podemos ver que el 19 y a las 7 UTC, hora del juego, va a aparecer la nueva actualización. Y en el tema del laberinto subterráneo van a añadir el nuevo despertar. Así que estén atentos nada más. Tony, ¿qué hormiga del Barren te tocó? Me tocó una de guardianas, gente. Me tocó esta hormiga de acá. Me tocó esta hormiguita de aquí, gente. No me tocó la hormiga transportadora que quería, gentita bella, todavía. ¿Cómo se desbloquean los despertares? Daniel, el despertar llega una vez que tu servidor tenga 90 días desde que se haya creado. Significa después de 3 meses. Como tú vas empezando, todavía tu servidor no está listo para el despertar. Así que tienes que esperarte a eso, nada más. Ahora sí, vamos al siguiente punto, gentita. Aparte del despertar de la saltarina, que impresiona mucho y que puede que vuelva al meta, obviamente con el tema del despertar, y son muchos cambios que se vienen, gente, son tantas cosas que se vienen que posiblemente pues es un poco complicado hablar de todo, ¿vale? Dice, bueno, por lo menos me tocó otra acacia, Tony, dice por acá Jordi. A mí no me creas, me tocó 2 veces acacia, no sé por qué tengo esa mala suerte de que me salen más arqueras, gente, es muy troll el juego. Ahora sí, vamos al siguiente, gentita bella. El siguiente tema que vamos a hablar es sobre el tema del cambio o la eliminación de las bendiciones en el tema de la incubación del Barrenland. Ya saben que muchos nos decepcionamos, básicamente. Por acá dice, buenas Tony, dice, si compré por error un despertar de otra hormiga, ¿puedo devolver o ya fue? Manuel, puedes pedir reembolso, pero cuando tú pides reembolso te devuelven el dinero, pero pierdes tu cuenta, te la banean. Y si no quieres perder tu cuenta, pues ya fue. No hay más. Una de las dos, crack. Tony, perdón, ¿hasta qué nivel llega dominio y habilidad de mando, Tony? Llegan hasta ahorita hasta el nivel 20 por ahora. Cuando le tienes con estrellas por ahora, crack. Dice Tony, ¿dónde puedo ver cuánto tiempo de antigüedad tiene mi servidor? Tú lo puedes ver aquí. Tú vas ahorita, bueno, en mi caso ya estamos en el tema del crossover, ya podemos hacer el tema de las migraciones. Y si tú quieres pasarte a otro servidor, no sé si aquí te diga el tema de la antigüedad. No te dice, lastimosamente no te dice. Cuando eran migraciones sí podías ver el tema de la antigüedad de un servidor, pero por ahora no puedes ver la antigüedad de un servidor. Lo que sí puedes ver es la antigüedad de tu cuenta. Tú vas aquí al VIP y en el VIP puedes ver cuántos días vas logueados. Por ejemplo, yo voy 610 días consecutivos logueándome en el juego o en mi cuenta. En este caso, entonces esto podríamos decir que es la antigüedad de cuánto tiempo llevas jugando tu cuenta, y es un aproximado de que posiblemente sea el tiempo desde que hayas creado tu cuenta. Es la única forma de saber. Otra es creándote una cuenta nuevita
y tratar de que esa cuenta la pases a otro servidor. Y ahí puedes ver también el tiempo de cada servidor también. Ahora sí, verán, vamos a hablar sobre el siguiente cambio. Y es el tema de la eliminación de los puntos de bendición. Ya saben que, bueno, esta era una noticia que estaba vagando en todo The Ants y todavía se estaba especulando. Pero por fin ya se confirmó, listo, gentita bella, para que lo tengan en cuenta. Ya se confirmó todito de que gracias, y esto es gracias al apoyo de toda la comunidad que se ha quejado por el tema de que cuando tú ibas al Barrenland e incubaba los huevos de la temporada, no conseguías ninguna hormiga, ni siquiera con ninguna probabilidad, una hormiga de la isla y peor aún una hormiga del Barrenland. En este caso, gracias a todas esas quejas y reclamos por parte de la comunidad hacia el juego, pues van a eliminar totalmente la incubación, no la incubación, más bien van a eliminar la opción de los 1000 puntos de bendición. Se quedan los 100 puntos de suerte, pero eliminan totalmente, como podemos ver aquí. Aquí dice que la función de puntos de bendición se eliminará. Y esto va a hacer que se va a transferir al recibir aleatoriamente la hormiga especial de la temporada. Esto significa que gracias a todos estos reclamos, al fin dentro del Barrenland vamos a poder conseguir de por fin, obviamente era un gran cambio que necesitamos, de que vamos a poder conseguir en las incubaciones de la temporada de forma aleatoria una hormiga, posiblemente de la isla y una hormiga asegurada en este caso del Barrenland. Puede que estén las dos cosas en la misma incubación de la temporada. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto va a ser y va a entrar en vigencia el 19 de junio. Esto significa que va a ser hoy después de la actualización que va a ser a las 7 UTC. Así que tengan en cuenta. Por acá dice, valió la pena quejarse. Exacto, gentita. Valió mucho la pena quejarse. Al fin, gracias, y esto es gracias a toda la comunidad. Hicieron muchos reclamos, hicimos tantas cosas como se pudo hacer. Y sobre todo vamos a hacer lo que más se pueda. Por el tema de que hagan las cosas más justas. Porque a la final, obviamente vamos a recibir las hormigas, qué sé yo, del Barren o de la isla con menos probabilidades. Pero por lo menos nos dan la opción de conseguirlas. Es lo más esencial, ¿vale? Dice, por acá dice, eso no es justo, dice, yo ya voy casi 600 puntos de bendición, dice por acá. Ya veo, crack. Tony, ¿cómo hago para ver el registro de batalla con los miembros de mi alianza? Ataca... Tony, ¿cómo hago para ver los registros de batalla cuando los miembros de mi alianza atacan nidos? Tú vas acá, vas a la alianza, luego vas a batalla y en la parte inferior aparece una opción que te dice registro de batalla. Mira, aquí lo puedes ver. Que se me movió, ahí lo vas a registro de batalla. Aquí puedes ver a cada jugador cómo hace ataque a cualquier otro jugador. Mira, por ejemplo, aquí ha habido un jugador que ha estado bajando poder contra su granja, ha estado atacando la granja o tal vez recuperando recursos de su granja. Y aquí puedes ver, mira, todos los reportes y te dice el tiempo, en qué tiempo atacó al jugador, etc, etc. Ahí lo puedes ver de esa manera. Dejen bajo un poquito. Muy bien. Ah, verán, hay otra cosa curiosa. Verán, no sé si ustedes se dieron cuenta. Y esto me gustaría mucho que me confirmen qué jugadores ahorita están en la isla, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Me gustaría muchísimo eso. No sé si sea un bug visual o si se esté aplicando. Esto es más para aquellos que estén en la isla, ¿vale? Esto me gustaría mucho que recopilemos información y veamos más o menos cómo va este tema. Cuando nosotros vamos al tema de la el tema del registro, si queremos ir tanto a la isla perdida o al misterio salvaje, en este caso el Barrenland, podemos escoger las dos opciones, ¿vale? Ustedes deciden ir a la isla o al Barrenland, en todo caso. Hay algo curioso, ya que si ustedes van a la isla, van a poder ver que dentro de la previsualización de las recompensas les da la opción de conseguir las hormigas del Barren, gente. Diosa Gatita dice, yo estoy en la isla. Vale, verán, me gustaría mucho que me confirmen esto. Aquellos que ya estén en la isla, vean si en la incubación les está saliendo la incubación de las hormigas del Barrenland. Porque si es así,
puedes ir tranquilamente a la isla y no te perderías de las hormigas del Barrenland, porque en este caso te está diciendo que en la temporada vas a poder conseguir, en la incubación de la temporada vas a poder conseguir las hormigas de la isla. Entonces no sé si esto sea un bug visual, puede que sea bug visual o no. Entonces si en el caso de que no logran conseguir, pues entonces sería un bug visual que solo se puede visualizar, solo se puede ver desde aquí, ¿vale? Solo se puede ver desde aquí. Dice, ¿cuáles son las del Barrenland? Son estas hormiguitas de aquí. Esta de acá. Estas que no has visto antes. Estas de aquí. Son 6 en total. Son 6 en total. Son 2 transportadoras, 2 arqueras y 2 guardianas. Por acá dice Tony, en la incubadora normal no me aparece, yo estoy en el servidor normal. Ah, Anis, toca esperar un ratito más, toca esperar un poquito más de tiempo hasta que nos aparezca en la incubación normal las hormigas del barrio. Puede que no la añadan o puede que sí. Es lo único que podríamos decir, gentita bella. Por acá dice, a mí no me salen, dice, y estoy en la isla. Vale. Por acá dice, estoy perdido, dice, ¿qué le pasó a la saltadora? Verás G26, a la saltadora le van a añadir un despertar. Para ponerte así las cosas resumidas, le van a añadir un despertar. Y es una nueva habilidad que puede que la saltarina vuelva al meta. Así que se viene brutal. Dice, es un bug visual, dice por acá. Por acá dice, a mí solo me aparecen las de la isla. Ah, vale. ¿Cómo estás, Daniel Medina? Bienvenido, crack. Dice, no me deje ingresar al juego desde la tarde, dice por acá. ¿En serio, Fernando? No les permite ingresar al juego desde la tarde, dice por acá. ¿En serio? Por acá dice, recién entré a la isla, dice Antoine. Vale, entonces es un bug visual entonces. Entiendo. Por acá dice, ¿será la saltadora mejor que la punta de lanza carmesí? No sabemos todavía nada, criollo, hasta que obviamente saquemos el despertar y lo probemos, porque no hay de otra. Toca sí o sí ver. Dice, ¿o será que será después de la actualización? No lo sabemos, Anis. Puede que sea después de la actualización o antes, no sé. Por eso les digo, me daba mucha intriga ya que en la incubación de la isla perdida aparecían las hormigas del Barrenland. Y yo decía, what? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, muchos me dicen que posiblemente sea un bug. Dice, hola Tony, que quizás es porque ya fuiste al Barrenland. Puede ser también, ¿no? Puede ser, ¿no? Vale, puede ser, gentita bella. Puede ser. Eso sí, si ustedes van al Misterio Salvaje, ellos sí van a ver dentro de la previsualización las hormigas obviamente del Barrenland. Pero esa es la duda que tenía. Por eso les quería preguntar en la transmisión a aquellos jugadores que estén en la isla perdida. Y si pueden, manden capturas al grupo de Discord que tenemos del canal. Si pueden, manden capturas para ver si en incubación acá de la temporada les aparecen las hormigas del Barrenland. En todo caso, me parece que puede ser un bug. Solo un bug visual. Si es así, me voy a la isla, dice por acá. Verán. Si es así y con todos los cambios que se vienen, mejor está ir al Barrenland, gentita bella. ¿Vale? Ahora ya van a acomodar dentro del Misterio Salvaje en la incubación de la temporada. Ya van a poder conseguir las hormigas de la isla y el del Barrenland tranquilamente. Entonces, tanto ir a la isla perdido o al Barrenland, mejor yo diría, gente, que vayan al Barrenland. El Barrenland les da más posibilidades de ganar. Por lo menos son 3 alianzas que ganan. En la isla perdida solo es una. Entonces, más o menos, yo diría, y si hacen estos cambios, sería mejor opción ir al Barrenland ya. Ahorita tiene las mismas cositas y mismas oportunidades para conseguir ya las hormigas de la isla o del Barrenland en el Misterio Salvaje. Ya no había complicaciones en este caso. Dice, podrías haber ido al Barren y te vas a una alianza que aún no ha ido y no te saldrá por tu cuenta. Dice, ya fue al Barren, dice por acá. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, crack. Dice, tengo una coraza de saltarina. Si me sale, vuelo la general ácida y pongo saltarina. Sí, Ariel. Sin duda, general ácida no es muy buena. Saltarina sigue siendo mejor. Dice, no me salen esas hormigas. Dice, solo 12 que había. Vale, Dios. Entiendo. Entonces significa que es un bug visual, puede ser. Solo es un bug visual.
Dice Tony, para que me aparezca la isla, ¿cuánto tiempo tiene que tener el servidor? Tiene que tener unos 5 o 6 meses aproximadamente, crack. Aproximadamente 5 a 6 meses para que esté listo. Dice, hola Tony, ¿cómo estás, Hatton? Bienvenido. Tocará ver si después de la actualización los que están en la isla ya les salen las hormigas del Barrenland en la isla normal. Puede ser también, Hatton. Ya saben que esta actualización llega después de las 7 UTC. Entonces estamos a horas nada más, gente. Ahorita dentro del horario UTC estamos a las... Ahorita son las 2:32 UTC. A las 7 UTC va a ser la actualización para que lo tengan en cuenta, gentita bella. Por acá dice Tony, ¿puedes explicar la mecánica del Barrenland en qué consiste? Verás, el Barrenland, tú Daniel, como eres un jugador nuevo, a ti no te va a aparecer el evento del Barrenland, ¿vale? No te va a aparecer este evento, te va a aparecer este de aquí. Porque a ti obligatoriamente te van a ir o te obligan a ir primero a la isla perdida para que comprendas el evento. El evento es entre la isla perdida y el misterio salvaje, si hay algo de diferencia, solo que en la isla perdida vas a aprender las mecánicas básicas para poder jugar este evento. Entonces, el objetivo de este evento en la isla perdida es que te agrupan con 8 alianzas. Y una de estas alianzas es la que puede ganar la isla y se lleva el control del árbol. A la final tienes que luchar mucho, construir torres para expandir tu territorio. Ya lo irás viendo. Si tienes más curiosidad, Daniel, en mi canal tengo un video explicando una guía básica de Lost Island. En este caso de la isla perdida, para que lo vayas a ver y tengas en cuenta un poquito más. Si tienes curiosidad. Porque explicarte en qué consiste es muchas cosas. Por acá dice Tony, eso es para aquellos jugadores que ya participaron en Barren, dice. Aparecen esas hormigas en la isla, pero creo que son muy pocas, con muy poca probabilidad. ¿Será, crack? ¿Será? Por eso les pregunto a los jugadores que recién han ingresado. Por acá dice, ahora van a limitar la arcilla. Sí, tienes razón, Fabián. Eso es otro punto también importante. En el tema del misterio salvaje, ya saben que aquí dice aumenta la cantidad de arcilla consumida para construir. A ver, dice, ahora van a limitar la arcilla. ¿En serio van a limitar la arcilla? Pero en este caso no dice que limiten la arcilla. Solo dice que van a aumentar la cantidad de arcilla consumida para construir torres en el lugar de inicio del campamento a 4000. Eso significa que ya saben que construir una torre en su propia zona costaba 2000. En este caso, dentro de tu propia zona va a valer 4000 de arcilla. No le veo aquí el cambio de que puede que vayan a limitar ahora van a limitar la arcilla. No sé si limiten. No han limitado. Lo que sí han hecho es aumentar el consumo de la construcción de torres de la arcilla. Ya saben que en su zona inicial valía 2000, ahora vale 4000, es el doble. Es como construir fuera de tu zona. No sé si fuera de tu zona haya aumentado, pero en este caso no dice nada que hayan aumentado fuera de tu zona. Solo dice que dentro de tu campamento va a valer 4000 de arcilla y fuera creo que va a valer lo mismo. Entonces, esos son los cambios que podemos ver. Ahora va a ser mucho más lento construir y capturar todo tu propia zona. Ahora va a ser un poquito más lento, es lo que podemos ver, nada más. De ahí, entre lo demás, ¿qué podríamos ver? Nuevos bonos de combate para el campamento en la tierra de choque. Dice, en tu tierra de choque determinado, los diferentes campamentos se beneficiarán de estos bonos. Consulte. Ah, vale, esto es muy interesante. ¿Cómo estás, Lovex? Bienvenido, crack. Esto es muy interesante, gentita bella. Esto es muy interesante porque ahora dice que en la zona de choque, o sea, habla en las zonas donde hay las maravillas de nivel 9 y donde podemos ya enfrentarnos contra otras alianzas, va a haber bonificaciones, va a haber bonos de combate. ¿Cómo vamos a obtener estos bonos? No sabemos todavía. Pero dice que los diferentes campamentos se van a beneficiar de estos bonos. Vale. Solo dice que consultemos las explicaciones en el juego para obtener más detalles, nada más. A ver, déjame ver. Esto es curioso. Posiblemente puede que hayan cambiado algo aquí dentro del Barrenland. Detalles de la temporada. Instrucción a las fortalezas. Jugabilidad del campamento. Función. Lugar inicial del campamento. Campamentos. Aquí dice
Aquí compartido beneficios de campamento, bastión del campamento. Pueden trasladarse a territorio del campamento. Territorio del campamento. Las alianzas pueden construir torres en posiciones conectadas al territorio del campamento. No dice nada, al parecer. No hay ningún cambio. Bueno, ya lo iremos viendo dentro del juego porque dice que va a haber en las zonas de choque bonificaciones. También había otra cosa que sí o sí necesitaba cambios, gentita bella. Ya saben que muchos, pues, había cositas que sí o sí se necesitaban cambios. Y era el tema de capturar los túneles. Por ejemplo, aquí dice, las alianzas pueden abandonar los túneles y transbordadores ya ocupados. Ya saben que cuando tú estabas en el Barrenland y si un aliado ya tomaba un túnel y tú eras aliado de esa alianza, pues tú no le podías robar el túnel o no le podías quitar. En este caso te da la opción de abandonar el túnel y le da la oportunidad a la alianza aliada en el campamento en la que estés de que tome ese túnel. Entonces eso es muy bueno. Esta opción sí o sí debería haber existido desde un inicio, porque esto era un poco tedioso para los jugadores que ya estaban en el Barren. Dice Tony, deseando probar mi Crimson Pearl en la marmota. Dice, ya le di 4 estrellas. Muy buena Atalaya, muy buena. Verán, Perla Carmesí es una muy buena hormiga para el PvE. Jugadores Pay to Win la usan y hacen demasiado daño con eso. Dice Tony, también sale hoy en las actualizaciones lo de las evoluciones de las hormigas. Ah, verán. Ese es otro tema. Muy buena que me hiciste acuerdo, Anis. Muy buena que me hiciste acuerdo. Ya saben que ahora, bueno, en la transmisión que hicimos hace tiempo y cuando añadieron las filtraciones sobre la nueva imagen, que ahora puedes evolucionar las hormigas. Verán, parece ser que esa actualización no va a llegar. Listo, no va a llegar el 19, lo van a aplazar. En todo caso, lo van a aplazar. Dice, saludos Tony, esperaba tu directo. Dale Oscar, muchas gracias, bienvenido, gracias por el apoyo. Espero que la pases muy bien. Parece ser que no va a llegar esa actualización de la evolución, ya que lo hubieran añadido aquí, gente. Entonces, por ejemplo, si iban a añadir y iban a decir que el 19 de junio a las 7 UTC iba a hacer el mantenimiento, aquí hubieran puesto el despertar de la salterina y aquí abajo hubieran puesto van a añadir la nueva función de evolución. Parece ser que hay, ya saben, cuando son cosas nuevas que se van a añadir al juego, hay errores al inicio. Eso es normal en cualquier tipo de juego ya que se están probando todavía. Y puede que haya habido un pequeño error y lo estén solucionando y por ende no va a salir ahora, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Por acá dice, o podría salir como evento, así llegó Godzilla, dice por acá. Es que verás, un evento es diferente a una cosa como la evolución. Verás, por ejemplo, el evento de la saltarina, cuando llegó el evento de los despertares, es un evento permanente, no es como el de Godzilla. El de Godzilla es un evento temporal, ya saben que durante un cierto tiempo pueden conseguir a Godzilla y se acaba el evento. Entonces, podríamos decir que la evolución de las hormigas especiales no es un evento temporal, es posiblemente, o puede que sea un evento temporal, ¿qué digo temporal? Puede que sea un evento permanente. No lo sabemos todavía, para que lo tengan en cuenta, pero, como les digo yo, me parece ser que no van a añadir todavía el tema de la evolución de las hormigas. Todavía no lo van a añadir. Solo va a llegar el despertar de la saltarina. Por ahora, The Ants, como les digo, aquí hubiera añadido que va a llegar el evento. Entonces puede que no llegue por ahora. Puede que no llegue por ahora. Dice, ¿y en qué consiste esa evolución de las hormigas? Verás, esa evolución no sabemos cómo funcione, pero hace que la hormiga, cuando la empieces a evolucionar, cambie de apariencia y se vea de diferente forma. Es como lo vimos en una imagen en el grupo de Discord del canal. Lo mandaron también. Y dentro del grupo de Discord oficial de The Ants también mandaron ya que iban a añadir según el 19. Iba a llegar hoy. Entonces iba a llegar sí o sí hoy a las 7. Pero como ya saben, aquí solo lo único que van a añadir a las 7 UTC es el tema del despertar a la saltarina. Pero no va a llegar la evolución. Así que para que lo tengan en cuenta. La evolución le cambia la apariencia a la hormiga especial que quieran evolucionar. No sabemos si va a estar disponible para todas las hormigas, pero en la imagen muestra que va a haber el de la coraza dorada, la general guardiana y la hormiga diente gigante. De esas 3 hormigas mostraba en la imagen, nada más. Dice, yo tengo el despertar de la hormiga de la muerte, dice, pero no tengo la hormiga. Ya veo, Chano. Necesitas sí o sí la hormiga para poder activar.
Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Buena noche para ustedes, gentita bella. Por acá dice, ¿volverá al meta saltarina? Puede que sí. Todo depende, gente. Todo depende de qué tan buena sea y lo veamos después de la actualización. Entonces, como les digo, estamos a horas nada más de que llegue otra vez el tema del despertar para que lo tengan en cuenta. Así que se vienen cosas chéveres, gentita, para que lo tengan en cuenta. Sí, se vienen cositas chéveritas. Veo por acá. Sí, ahí estamos bien. Y listo. Muy bien, gentita. Dice como la mega evolución en Pokémon. Algo así como dice Dead. Algo así es parecido. Así es, gentita bella. Dice Tony, ¿cuál me recomiendas mejorar primero? ¿Saltarina o hormiga de la muerte? Brian, espérate a que salga el despertar de la saltarina. Si saltarina sorprende con su despertar, mejor vete por saltarina. Es que la hormiga de la muerte, gente, dependes mucho de que activa habilidades. Dependes mucho de eso. Algo así, gentita bella, como el Pokémon, algo así. Dice, ¿en qué consiste el despertar de la saltarina? Por ahora no sabemos qué sea, o qué habilidades tenga, o qué le va a bufear a saltarina. Por ejemplo, si mejoran la activación, o sea, que active más habilidades saltarina, gente, se vuelve muy rota. Es que de por sí saltarina, a veces cuando te activa buenas habilidades hace bastante daño. Y otras veces no activa mucho, pero en el PvP ya no se usa porque no es muy estable. Preferible está Crimson Fragger. Pero por ejemplo, si a Saltarina le añaden una habilidad de utilidad, por ejemplo, si ahora Saltarina puede, qué sé yo, puede hacerte daño en salpicadura, o sea, daño crítico, sería muy bueno. O te puede, qué sé yo, le añaden una habilidad que pueda silenciar al enemigo, sería muy bueno para el PvP. Entonces, eso cambia mucho en las hormigas. Ya lo iremos viendo, gentita bella, por ahora. En el tema de la evolución de las hormigas, yo les digo que posiblemente no va a llegar hoy. No va a llegar en esta actualización. Puede que llegue después, ya que no lo están avisando en el correo por ahora. De que sí va a llegar esa evolución de las hormigas especiales, va a llegar, gente. Pero en esta actualización no va a llegar, para que lo tengan en cuenta. Por acá dice, yo creo que le darán una evolución pasiva, dice, o más ataque. Puede ser, Anis. También puede ser, muy buen punto. Dice, bro, pero cuando le saquen despertar a la carmesí superará por mucho a la saltarina. Verás, Luisito. Yo tal vez dudo que le saquen despertar a las hormigas de la isla, ya que por el tema de... Es que verás, hay que pensar por qué están añadiendo los despertares a las hormigas. Le están añadiendo despertares a las hormigas para que puedan igualar ya tanto en estadísticas, probabilidades de activación, etc, a las hormigas de la isla. Ya saben, las hormigas de la isla obviamente son superiores a las hormigas normales. Por ejemplo... Si tú sacas, bueno, Diente Gigante sigue siendo buena y compite con las hormigas de la isla, pero aún así, las hormigas de la isla algunas son muy rotas. Por ejemplo, si usas el combo de Crimson, Acacia Corniger con Berserker, es un combo muy brutal. Y hormigas normales que cuando tú empiezas dentro del juego no pueden igualar un combo así. Y en el de la transportadora, igualmente enterradora con cristal dorado, el combo de envenenamiento. Las hormigas normales no tienen ese combo, podríamos decirlo así. Entonces lo que hacen es que el despertar en las hormigas hacen que mejoren y igualen a las hormigas de la isla. Por eso es que están sacando los despertares. Tú no vas a ver que a las hormigas del Barrenland le saquen ahorita a despertar porque están obviamente bufeadas. Entonces no necesitan todavía el despertar. A menos que añadan otros eventos. Podríamos decir otros eventos parecidos a la isla perdida y donde puedas conseguir hormigas mucho mejores a las de la isla. Puede ser, ahí sí puede que le añadan despertar y así sucesivamente. Para que lo tengan en cuenta. Dice, las de la isla no tendrán porque ya están en su pico desde ese principio. Exacto, por eso es que lo que hacen es que las normales se igualen con las de la isla. Por ahora es lo que están haciendo, si no, no tendría sentido que añaden los despertares por ahora. Ahora sí. A comparación de las hormigas Pay to Win, eso sí, las Pay to Win ya es cosa aparte, gentita bella. Ya saben que los Pay to Win pues tienen ese privilegio. Tony dice, tiene nombre el despertar de la saltarina. No hay una habilidad con ese nombre de otras hormigas, creo que sí lo he visto, dice por acá. Sí tiene nombre, pero... por ejemplo, verás, este despertar se va a llamar dientes afilados. Déjame ver si en la tienda de los despertares aparece
algún nombre parecido. Diente de sierra afilado se llama, mira. Diente de sierra afilado. Colmillo del terror. Concha de mirmecomorfismo. Ventral carmesí. Pulsa de... El único nombre que podríamos decir que se parece es diente de sierra afilado. Esto es la única forma. Es el único despertar que se podría parecer. Pero de ahí otro despertar. Podríamos ver en la galería de las hormigas. A ver, ¿dónde era? Acá creo que es la galería. A ver, este de acá. Este se llama Tetraponera de... el de las Alticus. ¿Cómo se llama el despertar? Golpe mortal. Este se llama forma fantasma. Ataque inesperado. Equilibrio. Fuerza máxima. Disfraz definitivo. Choque de mandíbulas. Intento de caza. Aquí ya aparecen nombres en español, verán. Golpe fatal. Parece ser que por ahora... Aquí pueden verlo, mire. Diente de sierra afilado. Colmillo del terror. Concha de mirmecomorfismo. Abdomen ágil. Abdomen caudal. Mandíbula feroz. Proa tajeada. Podemos ver todos los despertares, pero ninguno se parece al despertar que van a añadir. Por ahora. Entonces, como que queda todavía ahí... un poco de intriga nos va a causar. Pero ya va a llegar hoy, gente. Para aquellos que les llegue en un buen tiempo, pueden disfrutar del despertar. Por ahora, lo podemos ver así, gentita bella. Tony, ¿cuál es el precio del despertar de hormigas Pay to Win? El despertar es aproximadamente de 150 a 200 dólares, Josué. Aproximadamente te puede salir. Con suerte 150 y con menos suerte 200 dólares. Por ahí sale el precio. Por acá dice, cuando salga la evolución para arriba las dientes, dice por acá. Exacto, Luisito. Puede ser de las dientes, pero no sabemos si solo va a haber la evolución para la hormiga de diente gigante. Yo digo que la evolución o las nuevas evoluciones para las hormigas van a ser para todas las hormigas en sí. Yo diría así. Sería genial que le dieran un despertar a la terciopelo naranja, dice. Al menos para que se justifique la dificultad de que tiene conseguirla, dice por acá. También puede ser, Juancho. Solo que puede que más adelante sí lo hagan. Puede que sí más adelante lo hagan, gentita bella. Hotmoto, ¿cómo estás? Dice, hola crack, un gusto verte en directo. Un gusto para mí tenerte por acá, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice, buenas noches, Tony. Una buena noche para ti. ¿Cómo estás, Jordani? Dice, nivel 4 de los despertares, ¿cuánto buff da de ataque? A nivel 4 de los despertares, ¿cuánto buff da de ataque? ¿Me estás preguntando? ¿Cuánto buff da de ataque, crack? No te podría decir porque ahorita los despertares los tengo ya más buffeados. Déjame ver a diente gigante en qué nivel. Lo tengo en 13. Y para que lo veas en nivel 13 te da esto ya. Pero en anteriores niveles no lo puedo ver. No lo puedo ver. ¿Cuánto dará? Puede que dé la mitad de esto tal vez. Unos 5. 5 de ataque, 5 de defensa y 2.2 de vida puede ser. Dice, ¿por qué no le saca despertar a la Mirmel? Así sube a nivel 4, dice. Yo no le saco ahorita a la Mirme porque no tengo la Mirme completa, gente. Entonces, no me sirve de nada sacarle el despertar de la Mirme si no le puedo activar. En mi caso, ¿no? En otros jugadores ya deben tener el despertar de la Mirme. Por acá dice, pero si hay hormigas de paga que son mejor que las hormigas S y tienen despertar, les pueden sacar a la carmesí, dice por acá. También. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido, crack. Buenas noches, Tony. Una noche para ti. Dice, ¿qué hormiga te salió del barren? A mí me salió la transportadora que tú quieres, dice. Y soy arqueros. Qué troll, dice por acá. A mí me salió una guardiana, crack. Es esta de acá. Me salió esta de aquí. Y esta es de guardianas. Y yo soy transportador, gente. Es muy troll el juego. Te hace que te salgan hormigas que obviamente no tienen sentido que te salgan, ¿no? Pero así es el juego, gente. De forma aleatoria te salen las hormigas. Dice, galerías de despertar. Veo que lo tienes a nivel 3. Ah, vale. Sí, lo tengo a nivel 3 ya que yo desbloqueé estos 3 despertares. Por eso lo tengo a nivel 3. Si desbloqueo otro, subo a nivel 4. Pero si saco el despertar de la Mirme, no me va a subir de nivel. Necesito activarlo para que suba.
Por acá dice, interesante el nombre de dientes afilados, dice. ¿No alguna hormiga que tenga esa habilidad con ese nombre? De Koi, hasta ahorita no he visto otra hormiga que tenga. Aquí puedes ver todos los despertares que hay actualmente y ninguno pues se parece. Me parece ser que esa habilidad va a añadirle más daño, puede ser, por el nombre que tiene, ¿no? Dice, mi servidor todavía no hay despertares. Vale, Ale, tienes que esperar un poquito más de tiempo. 3 meses desde que ya se haya creado el juego, aparece el despertar. Por acá dice, a mí me salió una de arqueras y también su copia. Ya veo, Orchir. Te salió este de acá porque a muchos arqueros y a jugadores les he visto que les ha salido esta hormiga de arqueras. A muchos. Es esta de aquí. Este les ha salido a muchos en el tema de arqueros del barrio. A muchos les ha salido. No sé si este te ha salido a ti. Dice, yo no me quejo, dice, me tocó la que quería, dice por acá. Arnaldo sí tuvo suerte. Sí tuvo suerte. A mí me salió una de guardianes. Katz ya tiene Proata al máximo, dice, con su despertar dorado. Vale, Dynamite. Robot y, si no me equivoco, hay otros jugadores tops también que ya lo tienen en despertar dorado y al máximo también. Jeje, sí, dice, fue esa, dice, ¿será buena? Verás, hay un jugador fuerte, Orchi, para que entres en contexto. Hay un jugador fuerte que está en la alianza de robot que se llama Soul. Él la tiene a 4 estrellas ya esta hormiga. Y me dijo que esta hormiga lo máximo que activa es 3 habilidades. Lo máximo que le vas a ver activar a esta hormiga. Entonces me dijo que puede que sea buena ya que bufea mucho a la unidad. Y él la está probando. Más adelante te diría más información sobre esta hormiga, pero esta más bien lo que tiene es más buffos a tu unidad. Es lo que más se puede ver en esta hormiga. Tiene más buffos para tu unidad. Dice, ¿crees que sea mejor que la acacia? No, no. La acacia sigue siendo mucho mejor. Hay otra hormiga que es de color rojo. Esta es una que iguala a acacia y puede que esté mejor que acacia. Es esta de aquí. Ya que tiene las mismas características que acacia, solo que esta hormiga te quita los estados te quita estados negativos, como el estado venenoso y estado débil. Mira, aquí lo puedes ver. Estado de debilitamiento o estado venenoso. Ya saben que hay combos en las hormigas de la isla que hacen esto. El estado venenoso son las hormigas transportadoras. El combo de Crimson y... ¿qué digo? El combo de Crimson. El combo de enterradora y cristal dorado hacen estado de veneno. El estado débil, si no me equivoco, hay una hormiga que causa estado débil. No sé cuál causará habilidades de debilitamiento, pero he visto que algunas causan habilidades de agotamiento. No sé si será lo mismo. Debe ser lo mismo, ¿verdad? Porque agotamiento ahorita lo que causa es diente gigante. No, sí, diente gigante ahorita causa habilidades de agotamiento. No me equivoco, es esta habilidad de aquí. Déjame ver. Aquí dice, mira, y causa agotamiento. Aquí puedes verlo. Causa agotamiento, lo que reduce su daño infligido un 20%. La hormiga de la muerte también causa agotamiento. Con el despertar. Con el despertar puedes ver que aquí dice, tiene un 50% de probabilidad de infligir efecto de agotamiento. No sé si debilidad es igual que agotamiento. Puede ser, ¿no? No sé si el juego cambie los términos o es por tema de traducción. Pero esta hormiga quita esos estados. Esos 2 estados quita esta hormiga. Por eso es un poquito mejor que la acacia. Es como decir, tiene casi los mismos atributos que una acacia, solo que tiene una habilidad que quita estados o efectos negativos. Y es muy bueno porque cuando le sacas estrella tienes 85% de probabilidad de activación. Es muy alta la probabilidad de activación, gente. Para que lo vean. ¿Cómo estás, Juancho? Dice Ayton y dice, ¿ya hay alguna idea de cuáles son las mejores hormigas del barrio? Todavía no, Juancho. Es muy pronto para decir eso. Ya que todavía se están probando. Necesitarías tener muchas hormigas. O sea, muchos jugadores que tengan ya hormigas para subirles por lo menos una estrella para probarlas. Por acá dice, hablo de las habilidades que tienen algunas habilidades parecido a ese nombre. Dice, no me refiero a que busques en los despertares, sino a las habilidades de las hormigas. Ah, vale, Decoy. Entiendo. Vale. Entiendo. Puede que sí sea crack.
Puede que sí sea, crack. Tiene razón, tiene razón. Tony, ¿la coraza dorada es buena? Ale, es buena ahorita para el PvE nada más. Para PvP por ahora no se usa. Por acá dice, pues ni modo, dice. Esta hormiga que me salió para el laberinto, dice por acá. Sí, a la final tocará mejorar las hormigas para el laberinto, no hay de otra. Ahora lo podemos ver de esa manera. Tony, ¿y cómo vas con las hormigas transportadoras del Barren? Voy mal, no me ha salido ninguna. No me ha salido ninguna del Barren. Por ahora lo que quiero, gentita, es que me salga la cristal dorado. Más que una del Barren, quiero que me salga una cristal dorado. Y ahora que vamos a ir al Barren Land, ya van a quitar el tema de la bendición. Y eso es muy bueno. Por acá dice, yo uso General Guardián en mi Pro, solo para PvP. Es perfecto, dice, baja la mitad de los soldados del rival. Muy buena. ¿Cómo estás, Edward? Bienvenido. Dice, ¿qué información tienes sobre la actualización de la evolución de las hormigas especiales? Por ahora, Edward, esa actualización no se sabe si va a llegar en esta actualización del 19. Estamos hablando que va a llegar a las 7 UTC. Estamos hablando que la actualización va a llegar dentro de unas horas. No sabemos si va a llegar hoy. ¿Qué información tengo sobre ello? Todavía no hay mucha información. Me parece ser que lo van a trazar por ahora, ya que al presentarse actualizaciones nuevas hay pequeños errores. Hay jugadores que me dicen que por ahora no pueden ingresar al juego. No sé si eso sea cierto. Hay jugadores que me dicen eso. Me están diciendo, Tony, no puede ingresar al juego. Y hay muchos les ha pasado desde temprano, básicamente. Desde hace unas horas. No sé por qué razón les está fallando el entrar al juego. Algunos jugadores. Por acá dice, para ti, ¿cuál es mejor de las transportadoras? Por ahora no te sabría decir, crack. Por ahora no te sabría decir. Si me hablas de las dos transportadoras del Barren, todavía no. La Cáncer igual tiene esa habilidad de agotamiento. Es muy buena, obviamente. Habilidades así son buenas porque reducen el daño del enemigo. Por acá dice, Arnaldo es mentira, dice por acá. Ah, vale, por ahí está respondiendo una pregunta. Por acá dice, oye Tony, ¿qué clase uso? Si vas empezando, Jorge, usa la clase cultivadora por ahora. Dice, ¿y el despertar de la saltarina cuándo llega? Llega a las 7 UTC. Ahorita estamos 2:59 UTC. ¿Vale? Ya estamos ahorita a 4 horas de que llegue la actualización. Para que lo tengan en cuenta. Así que, pilas ahí. Por acá dice, depende del dispositivo móvil, influye mucho, dice por acá. Puede ser. Bueno, en mi celular inicia bien el juego. No hay problema. Por acá dice, a mí me tocó solo una repetida, las hormigas especiales naranjas, y es muy molestoso porque no puedo desbloquear la habilidad que incrementa. Ya veo, vale. Eso es lo malo. El líder de colonias importante es bloquear una hormiga. Dice, ¿puedes explicar el tema de los despertares y sus colores? Acaba de llegar al 1018. Verás, Diego. Los despertares son una nueva habilidad que le desbloqueas a las hormigas especiales. Esta la vas a encontrar aquí, en el laberinto subterráneo. Tienes que jugar el laberinto y dependiendo al piso al que llegues, vas a terminar una clasificación. La clasificación es importante ya que dependiendo al puesto en el que quedes te van a dar más conchas de torre. Estas conchas de torre te van a servir para ir a la tienda y en la tienda sacar un despertar. Entre más conchas de torres logres conseguir, mucho más rápido sacas un despertar. Los despertares son nuevas habilidades que desbloquea una hormiga y le ayuda a que se potencie más. Entonces, el nivel de los colores difiere mucho de cuántos despertares logres sacar de la misma hormiga. Eso se llama promover los despertares. Entonces, por ejemplo, tú vas a la hormiga. Yo ya tengo la diente gigante ahorita en despertar color azul. Primero te dan de color verde. Y si quieres pasar de color verde al azul, te pide que que consigas otro despertar de esta misma hormiga. Por ahora, si yo quiero pasar del despertar azul al morado, necesito conseguir 2. Mira, aquí me pide 2 despertares más de la diente. Y si quiero pasar del morado al dorado, creo que te piden 3. Sí, son 3 despertares. Entonces tienes que ir farmeando un poco más, nada más. Dice, a mi alianza dice, cuando entramos a la isla algunos del juego se les cierra. Bueno, en la isla es normal que se te cierre el juego, ya que es pesado y no está muy optimizado el juego. En la isla sí te creo, crack. Tony, buenas noches, dice, ¿podrías ver las hormigas transportadoras del Barren Land, por favor? ¿Qué quieres que le vea, crack? Tony, ¿por qué dicen que Carmesí va a morir? No sé por qué dicen que Carmesí va a morir.
Tocará ver todavía, es que por ahora Saltarina puede que esté mejor por el despertar nada más. No sé por qué quieren cambiar de una hormiga a otra si solo por un despertar. Por ahora hay que probar a ver si es buena. Por acá dice Tony, te comento que no es si sea mejor la nueva hormiga del Barren que la Nimble, dice. Ya que la Nimble la Nimble potencia mucho con su habilidad 2. Con su habilidad 2. La Nimble. A ver, déjame ver. La habilidad 2 creo que le da velocidad de combate. A ver. Te da velocidad de combate más 100. Y su daño de todos los equipos de arqueras es 80. Y dura hasta el final de la batalla. Y esto puede aumentar hasta 150 y 120. Creo que... Déjame ver la nueva del Barren. Creo que da... Creo que es esta habilidad que da. Aquí dice... Tiradores nuestros aumenta un 6%, 100% de entrar a un estado combinado. Oye, no veo el... ¿Será que vi mal? Yo vi que esta hormiga daba velocidad de combate también. Sí, aquí dice. La velocidad de combate de dos nuestros tiradores aumenta un 6. Ah, no es mucho la velocidad de combate que da. Vale, aumenta... Con estrella sube a 90. Vale. No es mucha velocidad de combate, pero sí te da velocidad de combate. Solo por esto puede ser que Acacia sea mejor. Bueno, sería de probarla a la final, ¿no? Yo estoy viendo que jugadores Pay to Win están sacando esta de acá. Lo van a probar. Dice, gracias por ayudarnos, Tony. Gracias a ti, Pum. Gracias por estar aquí. Por acá dice, Saltarina pasará a ser meta con Diente y Nimble, dice por acá. ¿Será, Anis? Yo creo que están adelantándose mucho. Yo diría que están adelantándose mucho por ahora. No sé qué tan bueno sea el despertar de la Saltarina. Por acá dice saludos, dice esperando la novedad de la hormiga saltarina. Por ahora, gentita, me hubiera gustado que los desarrolladores nos filtraran un poco más de información y traer un directo épico y así llegar a mucha gente. Pero por ahora solo podemos especular. Va a llegar dentro de horas ya. Ahorita estamos, ¿cuánto para que llegue la actualización? Estamos a 4 horas ya. Estamos a 3 horas con 55 minutos para que llegue la actualización, para que lo tengan en cuenta. Hoy mismo va a llegar la actualización, gente. Hoy mismo. Bueno, en mi caso ya son las 10 de la noche, entonces sí va a llegar hoy. Dice, hola Tony, dice, soy yo y ya está pasando el juego de la hormiga conductora. Necesito la berserker o la cornígera. Necesitas las dos, claro que sí, Dani. Necesitas las dos. Dice, bro, yo ya tengo la carmesí con una estrella roja. No creo que la cambia. No creo que la cambie a Saltarina. Luisito, yo te diría por ahora mantengan las hormigas que tengan. No se adelante todavía el hecho. Saltarina, no sé si se potencie mucho por el despertar. Por ahora, si ya aparece el tema del despertar, traten de farmear las conchas de torre posibles y sáquense en el despertar. Y ustedes prueben la hormiga saltarina, a ver qué tal va. La prueban en PvE, a ver qué tal va. Y en PvP, probándola ahí un ataque que otro. Y si ven que está mucho mejor que la Crimson Fragger, sí o sí ya tocará cambiarla, porque obviamente se potencia. Por ahora yo no voy a cambiar a Crimson Fragger o a Saltarina, porque ahorita lo que ando concentrándome es mejorando mi unidad pro. Por ahora no dependo de que tenga una Saltarina o una Crimson Fragger. Por ahora no dependo mucho de eso. Por ejemplo, si tú tienes una Berserker, una Nimble o una Acacia Cornígera o la Diente Gigante en tu formación pro, no tendría sentido cambiarse a Crimson o a la Saltarina, ya que esas tres hormigas son buenas. Y probándolas más o menos tocará ver, nada más. Para dar formaciones o aquellos jugadores que todavía no tengan, por ejemplo, una hormiga de la muerte o todavía una hormiga berserker, puede que sí les sirva esas hormigas. Por ahora tocará esperar a ver qué tan buena sea. Por acá dice, esa hormiga seguro funciona excelente con Acacia, dice por acá. Posiblemente. Imagínate, esas dos hormigas bufean mucho. Y en la propia unidad
Acacia y esa hormiga nueva del Barrenland puede que funcione muy bien con la Berserker, gente. Sería de ver. Porque ya saben que bufean mucho a Berserker. Por acá dice, aquí va a ser las 12. ¿Llegará primero aquí o llegará primero? Dice por acá. Aquí son las 10 de la noche. Por ejemplo, a mi país va a llegar sí o sí a las 2 de la mañana. 2 de la mañana llega la actualización. Va a durar media hora, para que lo tengan en cuenta. Así que va a estar bueno el despertar. Va a estar bueno de por sí es bueno. Porque potencia, por ejemplo, a Diente Gigante cuando llegó el despertar, muy bueno. Por ejemplo, ya llegó el aviso del mantenimiento, gente. Va a llegar dentro... Ya me mandaron el aviso que va y se acerca pronto la actualización. Así que la nueva versión dice que va a durar media hora. Y va a estar chévere. Nos va a causar mucha intriga. Vamos a ver si esto supera mucho a Crimson Fragger por ahora. Dice Tony, ¿me recomiendas poner la estrella roja a Cristal o 4 a la Chinches por acá? Súbele a la Cristal. Sube a Cristal, crack. Verán, si ustedes quieren pensárselo y me dicen que subo, Chinches o Cristal primero, suban Cristal, gente. Cristal está muy rota esa hormiga en transportadoras. Dice Tony, yo creo que con el despertar la saltarina se pondrá a nivel de Crimson. Tengo la Crimson, la estrella roja. Esperará a ver los reportes antes de cambiarla. Sí, gente, esperen solo a los reportes. Ah, y sobre todo, gentita bella, vayan farmeando de una vez en la tienda VIP. En la tienda VIP, hijo, no me aparece, es que ya pasó la tienda VIP. Pero en la tienda VIP vayan farmeando estos ítems, gente. ¿Yo cuántos tengo de estos para hacer el intercambio de estrellas? Tengo 12. Vayan farmeando este ítem de aquí. Ya saben que hice el video sobre el tema de la conversión de las estrellas. Sí o sí, este ítem va a ser muy bueno para jugadores a largo plazo. Ya saben que el juego, mientras va avanzando, va cambiando hormigas y va cambiando formaciones y van añadiendo nuevos combos o no sabemos que vayan a añadir dentro del juego. Esto es muy bueno, vayan farmeándolo porque entre mayor nivel de estrellas tenga una hormiga, más va a costar esto. Así que vayan farmeando. Sí o sí, es un ítem que pueden conseguirlo gratis no gratis, lo pueden conseguir con diamantes en la tienda VIP. Así que vayan a ir farmeando porque es importante eso. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Dice, hola, mi formación es la... Listo, Crimson y Remaster. ¿Debería cambiar Crimson por cuál? Yo por ahora... Cambiar Crimson por cuál. Yo te diría que dejes esa formación, Lucas. Está buena. Hasta que salga otra hormiga. Por ejemplo, si te ha salido una Crimson Fragger... ¿Qué digo una Crimson Fragger? Si te ha salido una Acacia Corrígera, sería bueno que la cambies por Crimson. Yo diría así. Dice, hay que ponerle un apodo a esa hormiga de arqueras. Dice, su nombre es muy... Sí, es un poco difícil de recordar y pronunciar también. Dice, bro, ¿me puedes decir si sabes qué piden para 3 estrellas rojas? ¿Qué pide? Verás, Luisito, en mi canal de Discord, en el apartado donde hay hormigas especiales, hay una tablita que te dice qué necesitas para el tema de los despertares. Ve a verlo. No me acuerdo yo, déjame abrir Discord aquí. Déjame abrir Discord. Déjame abrir Discord y te digo qué es lo que necesitas. O qué se necesita para el nivel en total. Porque te pide bastante experiencia, conchas exóticas. A ver, déjame ver. Preguntas. Acá está. Verás, para 8 estrellas te piden 2 corazas duplicadas de la misma hormiga. Ya saben que les piden 2. Te piden 6 corazas doradas. Te piden de conchas exóticas, son 35 conchas exóticas. ¿Cuánta experiencia te pide? Te pide 325 millones de experiencia y 40 millones de ligamasa o miel. Eso es lo que te pide. Es lo que te pide. Lo difícil es farmear las duplicadas, o sea que te salga 2 veces la misma coraza de la hormiga. De ahí por lo demás lo farmeas en el tiempo, pero ahí depende más de la suerte, crack. Es nada más de la suerte. Nada más es de la suerte, crack. Dice Tony, ¿sacarán algún nuevo edificio? Me quedo sin cofres del servidor versus servidor para construcción. Orchid, yo sí creo que van a sacar un nuevo edificio cuando llegue la actualización de la evolución de las hormigas. Ahí sí van a sacar. Ahí sí van a sacar. Tony, tengo Mirme Diente Gigante. Dice, ¿cuál me recomendarías para completarla? Dice por acá. Mirme Diente Gigante. Sube Diente Gigante primero. Sube Diente Gigante. Si con suerte puede salirte más. Por acá dice, los he comprado todos desde que salieron en la tienda VIP. Dice, tengo 32. Muy buena, Arnaldo.
Yo, por ejemplo, gasté en un intercambio. Yo ya hice un intercambio de las estrellas. Porque si no me equivoco, en ese tiempo todavía tenía la acechadora oscura en 4 estrellas. Y le pasé 4 estrellas a la diente gigante. Me gasté 10 ahí. La acacia por Crimson. Sí tengo acacias, dice por acá. Dale, sí. Cambia la acacia por Crimson, crack. Y si quieres probar, crack, yo te diría que cambies la hormiga de la muerte por Crimson. Yo te diría así. Si es que hormiga de la muerte no la tienes arriba de 5 estrellas, obviamente. Necesitas sí o sí que la hormiga de la muerte tengas en 5 estrellas o en 6 para que pueda activar decente. Porque le cuesta mucho a la hormiga de la muerte activar. ¿Qué me recomiendas? ¿5 estrellas a la muerte o 4 estrellas a la carmesí? Soy arqueras. Dale a la muerte, crack, sin duda. 5 estrellas mejora mucho la actividad de la... O sea, la activación de las habilidades de la muerte. Súbele a 5 estrellas. Dice, yo tengo diente 4 estrellas y 7 corazas de diente. Dice, llegará a 7 estrellas o 8, dice por acá. Sí te alcanza, sí te alcanza, crack. Te alcanza fácil para que la subas a 8. Porque en 8 solo te pide 2 copias nada más. Por acá dice, ¿por qué dejas estructuras sin camino? Como el hongo o la entrada. Es para que no me consuman el hongo de producción de mi hormiguero. Ya saben, esto lo he explicado en un video. Pero si quieren que les explique aquí, claro que sí se lo explico. Por ejemplo, verás. Hay estructuras que consumen más hongos. Por ejemplo, tú puedes ver que ahorita tengo una producción de 138.000 por hora y me consume 216.000 por hora. Mira, esto es lo que me consume. Ahorita está el hormiguero consumiendo más de lo que produce. Entonces, si yo, por ejemplo, activo un camino, por ejemplo, este de aquí de la mariquita, aumenta, mira, aumentó a 230. Y si le tapo, de 230 baja a 216, ¿sí ves? Entonces, dependiendo de las estructuras que vayas tapando, porque no es las únicas estructuras que tapo, yo tapo a varias. Tú tendrías que ir probando qué estructuras funcionan y otras no, porque de cada hormiguero difiere mucho el porcentaje de consumo, gente. Es diferente. Dice, oye Tony, ¿qué puedes dar tips para llegar a 1.000.000 de poder? Para llegar a 1.000.000 de poder, gentita, lo más importante es incubar hormigas soldado, lo que más puedan. Incubar lo que más puedan de estas tres tipos de hormigas a full, gente, para que puedan subir rápido el poder del hormiguero. Adicional a eso, también que te salgan más hormigas. Si te salen más hormigas doradas, mucho más rápido subes el poder. Te sale mucho más el poder, mucho más rápido. Dice, yo solo mejoro carmesí dientes, dice por acá. Dale, Luisito, por ahora va a convenir eso. ¿Crees que Saltarina esté OP ahora? Allison, por ahora yo diría que hay que esperar a la actualización. No hay que adelantarnos. Tal vez el despertar de la Saltarina se ponga al nivel de Crimson Fragger por ahora. Yo diría sí. Gracias, Tony, dice, por el tremendo dato. Dale, Dani. Y si quieres otro dato adicional para los que no sepan, hay otro bug que es el tema de la alimentación. Por ejemplo, mira. Tú viste que estos de aquí yo los tenía tapados. Es por esta razón. Vamos por acá. Y vamos por acá. Voy a conectar este camino. Muchos saben que esto tienen que rellenarlo cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí me dice que lo tengo que rellenar cada 15 horas. Hay un bug que esto lo puedes alargar a días, a bastantes días. Por ejemplo, yo puedo alargarlo a que dure 12 días. ¿Cómo hago eso? Tú vas acá y tienes que localizar estos edificios que se llaman nido de hormigas obreras. Estos de aquí todos tienes que taparlos. Si tú tapas estos caminos, lo que haces es que obviamente no haya más consumo de las hormigas y el juego lo toma que no tienes muchas hormigas obreras en el hormiguero. Entonces es un bug que te puedes aplicar y si tú te das cuenta entras a la zona de alimentación y checas, dura 10 días, mira. Si yo lo relleno, ahora me va a durar 10 días solo por tapar estas estructuras que se llaman nidos de hormigas obreras. Esto también, ¿por qué lo tapo? Porque esto también consume hongos. Por ejemplo, ahorita me subí a 245. Esto de aquí consume más hongos todavía. Entonces, esto lo tapan por acá. Yo lo dejo por aquí, para que esté tapado con todas estas hormiguitas de acá. Y listo. Y no hay más problemas. Dice, tengo muy poco poder en mi hormiguero. Dice, ¿qué puedo hacer? Ichi, por ahora incuba muchas hormigas. Lo único que pueden hacer, y si quieren más poder,
traten de incubar lo que más puedan de los 3 tipos de hormigas. Los 3 les van a subir, les van a ayudar para subir poder. Lo que más sube en el juego poder es el incubar hormigas soldados, pero esto lleva tiempo a la final, lleva tiempo de farmeo. Es así, las cosas no llegan fácil, gente, hay que sí o sí meterle tiempo al jueguito, nada más. Tony, ¿cómo fue tu daño en la marmota con tus T10? Por ahora podríamos decirles, cuesta un poco mantenerme y hacer bastante daño a la marmota con las T10, ya que solo tengo una línea. Necesito seguir entrenando más hormigas, ya que entrenar de a golpe, gentita bella, hormigas y pasarlas a T10 cuesta mucho, cuesta demasiado tiempo, gente. Y por ahora no quiero gastar mucho ni diamantes, ya que quiero sacarme todo lo que puede de la tienda VIP. Por acá dice, tengo mi Ringmaster despertar al morado 4 estrellas. Estoy esperando coraza. ¿Debería cambiarla por cornígera? ¿O seguir esperando y cambiar mi Crimson o ponerle 4 cornígera? Yo te diría, Lucas, que por ahora, si es que veo que no tienes todavía la Ringmaster a 5 estrellas, ni 6. Entonces, por ahora, cambia la hormiga de la muerte por la por la acacia. Cambia la acacia. Le dejas de esta manera. Pones en primera línea la acacia cornígera, en segunda diente gigante y en tercera la carmesí. Y he visto algunos jugadores que les funciona muy bien. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenas noches. Dice, ya estoy juntando 120 huevos dorados para el evento 9x10 que necesito corazas doradas. Pipipi, dice por acá. Dale, crack. Para que llegue el próximo nuevo evento 9x10 vas a tener por lo menos unos 500 huevos, crack. Si vas farmeando así como vas. Bro, ahora mismo estoy planeando hacer un ataque con transportadoras con enterradora y la nueva hormiga del Barren, Golden. ¿Qué tengo? ¿Crees que vaya a funcionar? Puede ser, Unga, no lo sé. Un jugador me dijo que en PvP la nueva hormiga está del Barren. ¿Cuál es la hormiga del Barren? Es esta de acá, gentita. Esta de aquí en PvE funciona muy bien, ¿vale? Muchos jugadores que la probaron ahorita en el tema del pangolín les funcionó muy bien, gentita. Les funcionó muy bien. Solo que el tema es que en PvP no activa mucho la hormiga y dependes mucho de que actives tu hormiga para que puedas ganar al enemigo. Estuve viendo un jugador que ya la tiene en 4 estrellas. No, ¿qué digo 4 estrellas? La tiene en 6 estrellas, gente. Un jugador realmente tuvo mucha suerte en conseguir muchas corazas de esta hormiga. Y me dijo que en 6 estrellas depende mucho de que active habilidades. Y hay que acomodarla con ciertas hormigas para que funcione bien, es el tema. Dice, ¿terminaste el Barrenland? ¿Cómo te fue? Me fue mal, gentita bella. Perdimos. Tony, tapaste los almacenes de tierra, dice por acá. ¿En serio? ¿Los almacenes de tierra? ¡Ay, no! Cierto, cierto. Bueno, como no tenía mucha tierra, no hay problema. Como no tenía mucha tierra, no hay problema. Tenía solo 6 millones, así que no hay problema. No hay problema. Tienen razón, gentita. Tapé los almacenes de tierra. Esto no lo hagan si tienen muchos recursos porque los pierdan. Dice, antes estaba el bug de los almacenes, pero ya lo parcharon. ¿Lo recuerdas, Tony? Sí. Antes era muy bueno. Tapaba los almacenes, gente, y todo se reducía a la capacidad más máxima. Y cuando te atacaban, pues no te robaban muchos recursos, que digamos. Te roban bien poquititos. Ahora sí, si lo tienes tapados o no, te lo roban, gente. Dice, gracias, Disiche. Gracias a ti, crack. Tony, voy a terminar combate avanzado. ¿Cuántos restos debo tener para terminar las T10 transportadoras? Daniel, son casi 2 millones de restos de captura. Es mucho. Es mucho. Son casi 2 millones de restos de captura. Te va a tomar 10 meses. Y eso completando las 9 recompensas todas las semanas hasta que llegues a completar las T10. Pero si te saltas un día y no completas las 9 recompensas, te alargas hasta 11 meses o hasta un año. Entonces todo depende de cuánto logres conseguir en el tema del servidor versus servidor en tema de restos de captura, nada más. Dice, ¿tienes algún video explicando eso de tapar caminos? Me pareció interesante, dice, no tenía idea. Ichi, tengo un video. Ve a verlo, se llama Bugs en el hormiguero, así se llama, Bugs en el hormiguero, pon Bugs en The Ants y te sale un video mío, pero es bien antiguo, eso es de hace tiempo cuando había el bug, hasta ahorita no lo han parchado esto de aquí. Bro, ¿qué me recomiendas sacar de la tienda VIP?
lo que más puedas. Sácate conchas exóticas, todo lo que más puedas. La mayoría sirve. Si te sobran diamantes, puedes comprar recursos, pero es lo de menos. Tienes que sacarte todo lo que más puedas. Todo lo que más puedas, creo. Yo, por ejemplo, me saco todo, casi todo. Dice, hola, ¿qué me recomiendas subir? La primera estrella, coraza naranja o diente gigante. Pero, ¿cuál es la coraza naranja? ¿Cómo estás, Meliodas? Coraza naranja. ¿No será la coraza dorada? Mejor diente gigante, cracks, si es que es esa. Lautaro, ¿cómo estás? Llegué tarde, dice por acá. Algunos han llegado tarde. ¿Cómo estás, Justin? Bienvenido. Algunos han llegado tarde. No se preocupen, ya lo ven resubido el video. Hola otra vez, dice por acá Ale. Bienvenido de nuevo. Tony, si le subo talento a mi insecto ayudante, ¿igual bufea como si fuera insecto principal? No, Carlos, no bufea. Si le subes el talento al insecto ayudante, no, crack. No le bufea los talentos. Solo el insecto principal bufea con sus talentos. El insecto ayudante solo le ofrece la habilidad especial que tiene, nada más. Por acá dice, entonces mis filas serían listo, la Crimson. Ya cambié mi Crimson cuando consiga la coraza remaster a 5 estrellas. Dale, crack, sí. Así sería mejor, Lucas. Te funcionaría mejor. Me cuentas cómo te va. Yo he visto jugadores que les funciona mejor así. Tony, ya subí 2 hormigas con despertar a dorado. Muerte tetraponera, me costó muchísimo. Puh, Justin. ¿Cuánto de inversión te fue ahí? El tema de la tetraponera quisiera ver cuánto te costó. Porque he visto que algunos jugadores me dicen que cuesta de 150 a 200 dólares cada despertar de una hormiga pay to win. Entonces, estará medio potente. Tony, tengo 55% de las T10 transportadoras. ¿Cuánto me falta para finalizar? Yo te diría, Orchid, que aproximadamente... si me dices en tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Unos 5 meses más. Si vas así sin fallar los días de las 9 recompensas. Pero si no estás completando el día de construcción, te vas a alargar a 6 o a 7. Dice, yo diría que en la tienda VIP lo más importante son las corazas místicas y las bioesencias. Ahora, Caleb, todo es bien importante. Tienen que sacarse todo. Por ejemplo, miren, yo en la tienda vi por sacarme estas reformas. Ahorita ya la tengo en 5 estrellas estas reformas, gente. Y me da buenas buffs. Por ejemplo, miren, ya tengo en 5 estrellas esta reforma. Ya saben que esto que se llama material que se llama esencia de reforma, esto lo consigue igualmente en la tienda VIP. Les dan 2 por... No, creo que sí. 2 por cada vez que llegue la tienda VIP. Lo farmean con diamantes. Esto es bien importante también, gente. Todo lo que les ofrece la tienda VIP, sáquense, gente. Para quitar estrellas, para la conversión de estrellas. Todo eso, gente, es muy importante que se lo saquen. Porque a la final, un rato menos esperado les va a servir para algo. Por ejemplo, yo la tengo en 5 estrellas ya. Yo ya voy... La primera ya la tengo en 5 estrellas. Ahorita ya estoy en cooperación 2 para seguir subiendo las estrellas. Entonces todo eso es bien importante. Por eso les digo, sáquense todo lo que más pueden de la tienda VIP. A largo plazo ayuda mucho. Ayuda mucho, gentita bella. Tony, diría que en la... Ah, vale, por acá dice, tranquilo, en 5 horas, dice por acá. Tony, ¿en qué ocupas la resina endurecida? ¿Qué tipo de estructuras es primordial? Tony, gran profesor. Alex, espero que la estás pasando muy bien. Verás, la resina endurecida solo te sirve para mejorar una estructura y se llama el túnel de hormiga. ¿Cómo se llamaba? Sí, el túnel de hormiga se llamaba. Este de aquí se llama. Solo sirve para mejorar esta estructura de aquí, la resina endurecida, crack. No te sirve para mejorar otra estructura. Por ahora solo te permite mejorar esta estructura aquí. Solo esta te permite mejorar con la resina endurecida. Por ahora. Solo esa de ahí, crack. Dice, yo extraño el Barrenland, dice. Ya pasó 4 días por acá, dice. Ya volverás otra vez. Hay que esperar otra vez nada más. Dice, bro, ¿qué talento me recomiendas? ¿A qué te refieres con talento? ¿Qué rama de talentos quieres del insecto? Dime qué insecto o cuál insecto, porque dependiendo del insecto cambia la rama. Casi los 200 como 193. Ah, vale. Es lo que te costó cada despertar. Muy buena inversión ahí. Porque necesitaste por lo menos para el despertar verde 200. Para pasarlo a azul otros 200. Para pasarlo morado son otros 400. Ahí ya te gastaste 800 dólares. Y para pasarlo del morado al dorado son 3 más. Entonces son 600 dólares más ahí. Buena inversión ahí.
Se te fueron unos $1400 solo en maximizar una hormiga con todo el despertar al máximo. Una potencia ahí. $1400. Claro que cuesta mucho, gentita. Es así. Es así, los pay to win, pues, si quieren algo chévere, se potencia mucho con eso. Dice, hola Tony, dice, entonces, ¿me recomiendas subir estrella a la saltarina? Sí. Súbele por lo menos una estrella, pero no te adelantes todavía. Sí es recomendable subirlo ya por lo menos una estrella para ver qué tal va con el despertar. Pero ahora solo espérate hasta que algunos la consigan. O si tú la consigues, pruébale. Y si tú ves que está mejor, le sacas estrellas. Dice, ahora sí me voy a dormir, Tony. Dice, ya tengo sueño. Descansa, Ale, no te preocupes. Gracias por pasarte por aquí. Dice, aunque no entiendo nada, aún sí me gusta escuchar estos datos. Dice Papu por acá. No te preocupes, crack. A la final lo vas a entender. A la final, mientras más juegues el juego, es más interesante. Por acá dice, yo amigo soy nuevo, porfa, tengo una duda con 2 hormigas guardianas, la roca y la cáncer negro. Mi duda es, ¿son buenas subirlas o no? Gracias amigo. Diego solo sube cáncer negro. A la final vas a tener que subir todas las hormigas que tengas, pero por ahora si quieres dar prioridad, sube cáncer negro. Esa es mucho mejor. La roca no es tan buena. Por acá dice, activa dice, en Pango me causó casi los 500 millones, exactamente 478. 478, solo esa hormiga, la tetraponera, puf. Qué muy buena invertido, gente, las 1800 ahí. A mí me saca dificultad sacar muchos diamantes por semana. Solo saco 150, 170. Verás, si haces bien el tema de las acciones de colonia y servidor versus servidor, fácil sacas 350,000 diamantes. Fácil. Pero si no haces las cosas bien, te sale así, en 150, 170 por semana. Hay que hacerlo bien nada más. Arqueras, bro, la mantis. Ah, vale. Si eres arqueras en la mantis, la mejor rama, tanto en PvP o para hacer más daño a la marmota. No, acá no es los insectos. Es acá. Tienes que ir la rama roja. Esta rama de acá. La rama roja. Bueno, en la mantis yo no la tengo. Pero es la rama roja, crack. Te vas por la rama roja. Y tienes que llegar aquí en daño de habilidad para hacer más daño a la marmota. Estos puntitos de aquí son bien importantes. La rama derecha hasta te da velocidad de combate y te ayuda mucho en PvP. Te da daño y es muy bueno. En el tema de las arqueras, obviamente. Lo malo del server es que nos quedamos sin poder. Ah, vale, por ahí dice William. Gracias, William, por pasarte por aquí. Llegando los miembros del canal. Puede llegar la 9ª recompensa del servidor. Ah, ya veo. Te está costando llegar. Obviamente a muchos nos está costando lo mismo, gente. Llegar a las 9. A las 9 recompensas a muchos nos está costando. Tony, ¿cuál recompensa de victoria son mejores entre ambos eventos de temporada? Tú que has estado en ambos y ganado antes. Verás, te podría decir que en el Barren Land y en el Lost Island nunca he ganado ahorita. Por ejemplo, en el Lost Island, en la isla perdida, no gané ninguna isla perdida gané. Todas las ediciones que desde que empezó el Lost Island en la versión beta hasta que fui al Barren Land, ninguna isla gané. ¿Vale? Ninguna isla gané. Ahora que fui al Barren Land, igualmente perdí. Creo que tengo la maldición, nunca gano en esos eventos. Esperemos a la alianza en la que voy a ir con Arnaldo nos vaya bien. Y esperemos no nos toque enemigos muy fuertes, porque aún así nos va a ir mucha desventaja si fuera así. Pero espero ganar en el próximo Barren Land en el que voy a ir. Pero todavía hay que ver contra quiénes nos emparejan. En el tema de recompensas de la victoria, obviamente si ganas es mucho mejor porque te da acceso a más hormigas de tanto de la temporada de la isla como la del Barren Land. Es mucho mejor ganar, gente, si quieren acceder a mejores hormigas. Pero de ahí depende mucho de la suerte, es el tema, gentita bella. De ahí a qué evento quieres ir, yo te diría que vayas sí o sí al Barren Land. Vayan al Barren Land, gente. Ahora ya acomodaron el tema de la incubación. Ahora es muy bueno ir al Barren Land. Ahora sí es bueno ir al Barren Land. Tony, ¿qué opinas de las evaluaciones supremas de las hormigas del 19? De la hormiga del 19. ¿Qué opinas de las evoluciones supremas de la hormiga del 19? ¿Y cuál es esa, crack? ¿Qué evoluciones me hablas? Evaluaciones. No sé, crack, ¿qué te refieres? Hablas de las mutaciones, no sé yo. Dice, hasta el morado lo subí solo con el que da el laberinto. Después empecé con el dinero a subir los despertares. Lo máximo que gasté fueron
como $600. Pero el de la tetraponera no dan en el laberinto. O si te dan en el laberinto. No, no dan en el laberinto la tetraponera. Por eso te calculo que fueron $1,400, Justin. En el tema de la tetraponera, porque la tetraponera la única forma es consiguiéndolo con dinero. Dice, gracias Tony, te avisaré cuando lo haga. Dice, tengo que ir a dormir. No te preocupes, Lucas. Gracias, crack. Ahí me avises qué tal te va. Tony pregunta, tengo el Atlas a 9 estrellas nivel 22 y el Escorpión a 9 estrellas nivel 18. ¿Me conviene tener un insecto al 10? Yo diría que sí, Ariel. Sí, te conviene. Sí, no se olviden dejar su hermoso like, gentita bella. Estamos a un like a los 70. Ustedes pueden. Lleguemos a los 70 likes. ¿Cómo estás, Elías Medina? Bienvenido. Locolas, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, yo estoy sacando 50,000 diamantes diarios, dice por acá. 50,000 diamantes diarios. Pero es 50,000 diamantes diarios. Sí, aproximadamente... a ver, 5 por 5, 25. Algo así es. Sí. Aproximadamente, si lo haces bien, son 50,000 diamantes diarios. Aproximadamente. ¿Cómo estás, Annihilator? Bienvenido, crack. Por acá dice, yo he ganado todas las islas y este Barrenland también. Buena, Juanito. Es que hay jugadores que tienen suerte. Yo por ahora perdiendo. Vamos a ganar, dice por acá Arnaldo. Buena ahí. Dale, Canalizo, bienvenido, crack. Tony, ¿cuándo vas a hacer la rifa de los paquetes? El 23, 24, 25. Uno de esos 3 días hasta que me llegue el dinero, crack. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Qué es lo que quieren los miembros del canal para decidir? Dice, ¿qué pasó con los puntos de bendición, Tony? Los puntos de bendición para los que van llegando, gente, en la incubación de la temporada del Barrenland, los van a eliminar. Van a eliminar y a cambio van a hacer que dentro de la incubación suprema logremos conseguir hormigas del Barren y de la isla. Eso va a estar bueno, gente. Hola, dice, soy nuevo suscriptor y el like 70. Dale, Andy. Muchas gracias por estar aquí. Buena, crack. Si tienes alguna pregunta, hazlo, crack. Adelante. Dice, ¿cómo desbloqueas esas ramas? ¿Cuáles ramas, crack? ¿Cuáles ramas? De los insectos. Me hablas de los insectos. Estos talentos. Estos los desbloqueas a 8 estrellas si es que hablas de esto. Lo desbloqueas cuando el insecto tiene 8 estrellas mínimo. Mariano, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, llegué tarde. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. ¿Sabes cuál sería el despertar a la saltarina? Y si me lo puedes decir si lo sabes. No lo sé, crack. Por ahora no tengo información, pero sabemos que va a llegar dentro de pocas horas en la actualización. ¿Qué opinas de la guardiana del Barrenland, la de distancia? Me parece que es buena. A mí me salió. La iré subiendo poco a poco, pero sería chévere que me saliera con el líder de colonia para probarla. Puede ser que haga más daño que la Mirme. Puede ser, ¿no? No sabemos, pero por ahora toca ver nada más. Dice, ¿qué consejos das a los nuevos? Dice, ¿o qué debemos concentrarnos? Para los nuevos y que van empezando en el juego, gente, tengan en cuenta que el juego se proyecta a que ustedes lleguen rápido a nivel 25. Lo más importante, gente, sin parar, lleguen rápido a nivel 25. No importa que se atrasen en otras estructuras, no importa, vale la pena sí o sí llegar a 25. Mejoren todo lo que les pida. Por ejemplo, en nivel 22, 23 les va a pedir mejorar una estructura que otra para seguir avanzando de nivel. Mejoren. Y una vez lleguen a nivel 25, cuando gane el servidor versus servidor, si es que en su servidor ya se desbloqueó este evento que se llama la zona de guerra más poderosa, les desbloquea este evento de aquí. Este evento es bien importante que ustedes completen. Y si no saben cómo completarlo, tengo un video en mi canal que es una playlist que les explico qué deben hacer todos los días para que tengan en cuenta, y eso les va a ayudar muchísimo. Pero lo más importante, llegar a reina nivel 25, y cuando ganen el servidor versus servidor, cada día les van a dar 3 huevos supremos. ¿Cuáles son los huevos supremos? Son estos huevos de aquí. Son 3 huevos de estos de aquí. Yo ahorita tengo 126. Son 3 huevos supremos que les dan diarios si gana su servidor. Adicional a eso, tienen que ir mejorando esta evolución que se llama zona de desarrollo. Esto lo van a subir primero antes de llegar a 25. O creo que algunos van a llegar primero a 25 y luego completar esto. Depende qué tan buenos sean con la percepción del juego. Algunos comprenden rápido el juego, otros un poco menos. Depende mucho del ritmo de juego de cada uno. Entonces, lo más importante es que completen la zona de desarrollo. Ya que una vez completen zona de desarrollo, les van a desbloquear esta evolución que se llama que se duplican las recompensas personales.
¿A qué se refiere eso? Que en el servidor versus servidor ya no van a recibir recompensas normales, van a recibir las recompensas por 2. No les puedo mostrar ya que por ahora va a iniciar dentro de 22 minutos todavía las recompensas. Por ahora eso es lo que les puedo recomendar. Importante, nivel 25 y recompensas dobles. Es lo más importante, gente, para los que van empezando. En resumen, para que tengan en cuenta. Por acá dice Berserker 498 tetraponé, la muerte 503 y la unidad muchas variables. Ya veo, Justin, ya veo, crack. Pero muy buenos daños. Me imagino que tienes... Ahorita tu daño debe andar por, qué sé yo, en las arqueras 1.6, 1.7 aproximadamente en el daño de tus arqueras, porque está bien alto. Está muy alto las hormigas de Justin. Muy buenas esas hormigas, potentes. Tony, las mutaciones de las hormigas se parecen a otro juego de hormigas, es similar, dice por acá. ¿A otro juego de hormigas? Yo no he jugado otro tipo de juego de hormigas parecido a este. Dice, genial que llegue a despertar para GG, dice por acá. Para la JJ. Entonces, era una excelente hormiga para PvP y PvE. Puede ser, verán, no se adelante todavía al hecho. Esperemos un poquito más hasta que llegue la actualización. Y si pueden sacárselo, sáquenselo de una vez. Por ejemplo, yo por ahora no puedo sacarme el despertar de la saltarina. Tendría que farmear esta semana y la siguiente para sacar el despertar. Por ahora no puedo sacarme de una el despertar. Todavía tengo 16.000 caracolas de torre. Tendría que farmear 2 semanas más y ya lo tengo. Algunos jugadores deben tenerlo ya, para que lo tengan en cuenta. Ah, de Ant Legion. Ah, vale, vale. Ant Legion es parecido a este juego. Tiene las mismas hormigas. Son las mismas en sí. Ah, este es melee, cierto. No es la de rango. Tienes razón. Tienes razón, Leinat. Sí, esta es la melee, no tengo la de rango. Cierto que hay una de rango. Esta me ando confundiendo. Es esta de aquí. Esta es la de rango. No, a mí me ha salido la de melee, gente. Me daban esa opción de sacar su hormiga porque es la única que podía sacar por perder el barrio. Dice, ¿qué conviene subir a 25? De 1 o subir a 24 con el por 2. Y conseguir las conchas más fáciles. Verás, en ese caso mejor sube a 24 y con las por 2, con las recompensas por 2. Eso te va a ayudar mucho a que llegues rápido a 25. Tengo el 60% de mi zona de desarrollo y Reina subiendo a nivel 23. Hoy tocará acelerar, dice. ¿Qué tal voy, Tony? Vas bien. Si puedes sacar zona de desarrollo rápido. Esas recompensas dobles te van a ayudar muchísimo. Pienso que me cambié de nombre y empiece a atacar a todos los hormigueros. Y si no te importa el día de purga. Y pienso salirme de la alianza. Vale, Lautaro. Bueno, depende de ti. Si te haces pirata no hay problema. Tony, ¿a qué hora sale la actualización con el despertar de la saltarina? Sale dentro aproximadamente ya... Dentro de 3 horas aproximadamente, gente. 3 horas con 20 minutos. 3 horas y 20 minutos llega la actualización. Así que para que estén atentos. Los que estén atentos ahí, gentita bella. Vayan ahí, pónganse en las pilas. Dice, ¿qué opinas de la escudera? De la guardiana escudera es muy buena. Si no me equivoco, si tú dices de la escudera que yo conozco, es guardiana escudera. La tengo por acá, sí. Si es de esta hormiga es muy buena, crack. De las guardianas de las mejores en el tema de la isla. 1.4G, ya veo, Justin. A 1.4G haces de daño, buena. Dice, porque me cambio de nombre de vuelta y no sabrán quién era. Lautauro no es del todo cierto. Verás, si tú te pones a hacer eso, van a notar tu ID. Este ID no lo puedes cambiar. Cuando uno se vuelve pirata, todos sabemos que todos te puedes cambiar de nombre. Pero este ID no lo puedes cambiar. Cuando uno se hace pirata, y todos los servidores lo saben, todos toman captura y te toman el ID. Y aunque te cambies de nombre o lo que sea, crack, te van a localizar. Ahí sí, se movió la cámara, gente. Mariano dice, gracias, Tony. Dale, no te preocupes, crack. Entonces es eso, gentita bella. La actualización se acerca dentro de poco. Por acá dice, ya casi 10.000, dice por acá. Si hablan de los suscriptores del canal, gente, sí, ya estamos casi de los 10.000, ya cerquita de los 10.000 suscriptores. Dice, hola Tony, gracias por todos tus consejos. Gracias a ustedes, gentita bella. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar.
También tenemos la comunidad en el grupo de Discord. Por ahí también pueden preguntar cualquier duda que tengan. Ahí es más fácil explicarles, ya que se pueden mandar capturas de pantalla ubicándoles con algunas señaléticas, así. Es mucho más práctico en el grupo de Discord. Ahí es más fácil. Por aquí les puedo explicar así de forma visual, pero no tan o de mejor explicado como explicarles con más paciencia en el grupo de Discord. Dice, entonces, ataco el día de purga y ataco a la alianza chicas como las que te dije antes. Exacto, Lautaro. Es lo único que puedes hacer por ahora. A menos que quieras ser pirata y sí, no importa nada. Dice, bro, aspiro en 2 años tener mínimo la unidad pro con sus 3 estrellas, dice por acá. A 2 años, Luisito. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede que te tome más tiempo también. Tony, ¿es cierto que el próximo nuevo insecto toca de arqueras? Se ve que va a estar muy potente. Leinath, yo digo que el próximo insecto va a ser primero de transportadoras. Luego llega el de arqueras. Es así dependiendo a cómo he ido añadiendo el juego insectos. El próximo que llega sin duda creo que va a ser de transportadoras. Luego va a ser de arqueras. Por acá dice, las nuevas hormigas del Barren no activan tantas habilidades. Muchas están... Es que podríamos decir el limitante de las habilidades, dice, son las 3 primeras rondas. La mayoría de hormigas del Barren dice que solo funcionan las 3 primeras rondas. Por acá dice, Tony, ¿me puedes pasar el grupo de Discord? Claro, con gusto. Pero en la descripción del video también lo pueden ver. Pero con gusto les paso por acá. Ahorita les paso. Ahí está, gente. Le dan clic ahí. Y se pueden unir, gentita bella. Dice, no entiendo, bro, lo de pirata. Verán. Los piratas son aquellos jugadores que no respetan ninguna regla que tenga el servidor. Por ejemplo, un pirata crece más rápido en un servidor porque no respeta nada. O sea, tú abusas de quienes tengan granjas o quien no tenga escudo. Tú te enfrentas a cualquiera solo por robarle recursos. Le robas recursos, farmeas rápido y te vas. Robas recursos, farmeas rápido y te vas. Y vas de localización en localización. Y así, así. Apenas a alguien se le baje el escudo, tú vas, le atacas, le robas recursos. Tú vas, le atacas, le robas recursos. Y ya, y creces rápido y no necesitas ni de granjas, crack. Pero eso es para los que tengan la percepción de ser piratas. Es así. Presiento que ahora la saltadora estará brutal para daño, dice. Y por universal va a servir para pangolín y marmota. En PvP seguro también. Puede ser también. Por ahora no nos adelantemos. Por acá dice, llevo $1000 gastados en Shield, dice, y no tengo todavía 3 estrellas en todas las estrellas. Exacto, Arnaldo. Imagínate. Es así. Imagínate, Arnaldo que va invirtiendo $1000 en Shields. Imagínate, todavía no tiene 3 estrellas en sus 3 hormigas. Es mucho tiempo de farmeo. Es mucho tiempo. Por ejemplo, para tener tus 3 hormigas 8 estrellas necesitas 3 años de farmeo siendo free to play. 3 años, porque aproximadamente te tardas una hormiga para subirla a 3 estrellas, te tardas 1 año aproximadamente. Es bastante tiempo. ¿Juegas otros tipos de juegos además de las hormigas? Sí, juego otros tipos de juegos, gente. Por acá dice, ser pirata es una persona fuerte que quiere atacar a otros débiles. Dice, ¿por qué? Porque están aburridos o ni idea que nunca piensen así, dice por acá. No es tanto así. Tienes que, bueno, depende mucho de tu percepción. Por ejemplo, si yo fuera pirata, yo solo fuera pirata por el tema de los recursos. No por atacar a los débiles, lo que sea, porque sean débiles. Solo porque, ya sabes, es un juego de guerra. Y si tú quieres crecer, hay estrategias. Yo nunca me fui por la idea de ser pirata. Yo por eso me creé en su momento 20 granjas para subir rápido. En su momento, obviamente. Dice, por eso mi líder me bajó de rango, dice. Y que por pirata, pero no entendí, dice por acá. Vale. Esos son los piratas. Es así, gentita. Así que... con los piratas, pues es tedioso para los seguidores porque los odian. Por acá son aproximadamente 140 conchas exóticas por cada hormiga 8 estrellas. Aproximadamente es eso. Acá lo tenía yo. Son 147 conchas exóticas. Y es bastante tiempo de farmeo.
Dice Tony, he probado la predadora, diente 15 habilidades y muerte 10 constante. Y bufea bien la predadora. Vale, entiendo. Muchos dicen que predadora sin la acacia no funciona bien. Dice, buenas Tony, dice, ¿podrías explicar sobre la mutación especial de las hormigas? Apenas subí a nivel 25. ¿Cuál mutación hablas? Hablas de esto de aquí. Hablas de esto de acá. Por acá dice, ¿juegas el nuevo juego de Star Union? ¿Veas Lord? Lo jugué en tiempo, pero lo dejé. Lo dejé, gentita bella. Sí jugué en tiempo, pero lo dejé. Por acá dice, y tu gatito lo extraño, dice por acá. Anda dormido, gente. Es que anda un poco dormilón. Y anda en una sillita dormido. Sí jugué el juego de Beaslord, gente, pero lo abandoné. Ahorita estoy jugando otro juego parecido. Bueno, eso lo jugué hace mucho tiempo. Se llama... ¿Cómo se llama este? Primitive Era se llama. Es un juego igualmente, es gemelo de Ants. Si te roban cuando duermes, pero cuando estás activo no te atacan. Y se hacen los inocentes, dice por acá. Exacto, es así. Por acá dice, ¿por qué lo dejaste? ¿No te gusta? No es porque no me haya gustado, es que verán, como juego bastantes juegos, me dio la casualidad de probar otro juego que se llama Call of Dragons. Es otro juego que es muy bueno y es más dinámico que The Ants y este tipo de juegos así que son muy estáticos. Lo que pasa es que por empezar un nuevo proyecto en Call of Dragons dejé ese juego. Por eso es que lo dejé. Dejé ese juego por jugar otro, porque ya saben, a la final no tengo yo mucho tiempo para jugar también. Apenas con el tiempo o poco tiempo libre que tengo, juego varios juegos en los que por ahora puedo jugar. Dice, hola, acabo de venir, dice, ¿el despertar estará bueno? Pantón, parece decir que va a estar bueno. Es que de por sí Saltarina con el despertar creo que se va a poner a nivel de hormiga. Puede ser de esta hormiguita. Se va a poner a nivel sin duda de la hormiga Crimson Fragger, gente. Sin duda. Y se va a poner a nivel. Hay que esperar nada más. Hay que esperar nada más, gentita bella. Dice, yo de noche me dejo las 4 formaciones, guardiana, y comienzo con las 4 defensas. Ah, ya veo. Muy buena, Juanito. Pero tú solo por farmear nada más. Vale, entiendo. Ah, ok, dice por acá Diana. Sí, solo por eso lo dejé. De ahí es muy buen juego el Beaslord. Es igualito, verán, si ustedes tienen experiencia en The Ant, se van a Beaslord, le dan fácil al juego, porque ya tienen experiencia. Dice, Tony, ya inició la isla en Primitive, dice por acá. Aún no ha iniciado, todavía está en la etapa de inscripción. Para que inicie falta todavía unos días todavía. Pero de que empezó la isla, ya empezó. La isla de los usuarios se llama en Primitivera. Dale, Jorge, cuídate mucho. Gracias por pasarte por la transmisión. Dice, bro, me voy. Dice, espero el video de director mañana, la nueva actualización. Dale, Luisito. Ahí voy a explicar y espero que me salga pronto. Y lograr sacar las conchas exóticas. ¿Qué digo conchas exóticas? Las caracolas de torre. Tony, ya tengo 100 huevos para el siguiente opening, dice. De puras corazas doradas, dice por acá. Por ahora yo me estoy guardando las corazas posiblemente para el 9x10 o el próximo evento que se venga con las chinches asesinas. Haré el otro opening yo. Dice, ¿cuándo crees que lleguen las nuevas actualizaciones con las nuevas cosas? Verás, Tokashi, la actualización de la saltarina ya llega dentro de horas. Estamos hablando dentro de 4 horas ya. Dentro de 4 horas aproximadamente llega la próxima actualización. El tema de la evolución de las hormigas todavía diría que no llega en esta actualización. Tocará esperar. Dice, ¿qué opinas de ser guardiana? Verán, gente, si van a ser guardianas, es una admiración para ellos, los que quieran ir guardianas, porque es muy difícil ser guardiana. Sufres mucho. Sufres mucho para ser guardiana. Es muy complicado subir las guardianas, gentita. Se van a quedar mucho en el tema de conseguir la skin de la marmota y muchas otras cosas más. Tony, ¿cuáles son los dos mejores? Son 2 mejores eventos Pay to Win. Los 2 mejores eventos Pay to Win, gente, sin duda es el evento de Volando en el Viento, que es de las mariquitas. Ya saben, buscar los pares de los números.
y el que pasó de los dados. Esos son los mejores eventos en los cuales pueden sacar los insectos a mitad de precio. Pero el mejor de todos sin duda es el de los dados. En el de los dados sin duda se sacan el insecto con suerte en $120, gente. Había muchos jugadores que se sacaron el insecto, el avispón en $120. Fácil, gente. Dice Tony, te contaré mi pequeña historia, dice, con algunos piratas. En cambio de servidores pasados me fui a otro servidor algo débil. El líder de la alianza me expulsó y creía que era pirata. Ya veo, Marlon. Es que es así. Dice, ¿en qué nivel de reina estás? Ahorita en 25, gente. Por acá dice, ahí me sacas 20 corazas doradas, dice por acá. El buen Arnaldo por ahí. Esperemos que te salga. Bueno, en ese caso sí ya tocará las corazas nada más, crack. Tony, ¿crees que sea buena formación diente, GG y carmesí? Estoy pensando en cambiar la unidad según esta actualización. Puede ser que funcione. Yo les digo, gente, todavía no se adelanten hasta que le saquen el despertar. No añadan todavía GG a las formaciones hasta que añadan el despertar y la prueben, a ver qué tal. No le saquen todavía los despertares. Que digo, le saquen el despertar, pero prueben. Pero todavía no mejoren a la saltarina. Por acá dice, tengo Berserker, Perla Carmesí, la Migmecopus, dice, Tetrapeneira. Muerte no sé armarla con la Mirme, dice, por la Mirmi, dice, tengo para subir las 6 estrellas. Dale, Justin, pero has tenido suerte con esas hormigas. Por acá dice, le voy a dar 2 estrellas rojas a la saltadora, dice por acá, creo yo. No sé por qué se quieren adelantar, gente. ¿Quién sabe la saltarina esté a nivel de Crimson? ¿Quién sabe? Yo diría eso. Por ahora verán, yo tengo la Crimson y la saltarina sin estrellas. Si le saco el despertar a la saltarina, la pruebo y veamos si es que en PvE hace más daño. ¿Quién hace más daño? Puede que la saltarina haga más daño, quién sabe. Puede que haga más daño. Por ahora lo que voy a hacer es compararlas nada más. Por ahora ustedes hagan eso, solo comparen. No le pasen todavía ninguna estrellas a ninguna hormiga. Por ahora tengan que esperar a ello. ¿Cuántas todavía tengo conchas de esta hormiga? Tengo 5 conchas de esta hormiga, miren. Repetidas de las corazas. Tengo repetidas 5 por ahora. Entonces para que lo vean ahí. Se viene nuevo video, Tony. Saltarina versus Fragger. Exacto. Ahí lo vamos a ver. Ahorita la tengo sin estrellas. Ahí es muy buena forma de probarlas. Se las prueba ahí. Y si tú ves que la saltarina hace más daño, se bufea mucho y ahí sí o sí tocará cambiarla. Porque es mucho mejor tener con estrellas. Soy del servidor 700. Ah, vale. Por ahí están haciendo preguntas. Tony, ¿cuánto mides? ¿Eres muy alto? No, yo soy pequeño, gente. No soy muy alto yo. ¿Cuánto mido? Yo mido unos 55, unos 60 por ahí, gente. Es que depende del horario del día. No sé si ustedes se han medido. Si se hacen sus pruebas en la mañana apenas despiertan, miden menos. Al 12 del día miden un poquito más. Y llegando en la noche tienen otra medida. También depende de los ¿cómo se llama esto? Las etapas del año también. 5 minutos dice por acá. Sí, exacto. 5 minutos y 4 horas para que llegue la actualización, gente. Por acá dice, ¿para cuándo el despertar de la Espinosa? No sé de la Espinosa, crack. Dice, ya se notan los billetes en la cuenta de Tony, dice por acá. ¿Qué va, gente? Lo único que tengo invertido ahorita es... Miren, estas son estrellas rojas y aquí le voy a subir a estrella roja esto de aquí nada más. ¿Cuánto me falta para subir a estrella roja? A la diente me faltan 6 corazas nada más. 6 conchas exóticas más. Más o menos. La diente le bajaron los porcentajes, ¿cierto? No. ¿Por qué dicen que le han bajado los porcentajes de activación a la diente? La diente sigue activando bien, gentita. No sé quién les ha dicho que ha bajado los porcentajes. Sigue activando bien.
Ahorita hay que ver qué tan bueno es el de la saltarina nada más. Toca ver el despertar aquí. Y si se potencia, muy buena ahí. Por acá dice, ya eres pay to win, Tony dice. En cuanto compraste algo, te volviste uno. Exacto, gente. Exacto. Verán, yo soy más bien un pay to fast, no pay to win, porque pay to win es otra cosa ya. Un pay to fast. Eso sí soy. El pay to win, gente, es ya un jugador que se saca todo lo que sale en los eventos, gente. Tony, ¿cómo puedo solucionar el error de conexión del servidor que ha interrumpido? Dice, al tratar de realizar una compra. Lucho, verás, hay varias formas. Uno, trata de desinstalar el juego y vuélvalo a instalar. ¿Listo? Si no te soluciona así, tienes que contactar sí o sí por Discord con GM. Ellos te pueden ayudar porque a veces es por problemas de los celulares y ellos mandan un parche. Entonces, ahí velo, crack. Una de las dos. O puede ser por las actualizaciones que no han estado muy óptimas por ahora. Dice, yo tengo la maldición de la diente, dice. No me quiere salir y ya en mi granja me salió. ¿En serio? Por ahora la diente, ¿cuántas? Me ha salido varias veces la diente también. La diente me ha salido... Aquí lo puedes ver. Ah, no me sale todavía acá. Aquí no me puede aparecer, lástima. Porque acá lo podemos ver. La diente me ha salido 5 veces también, mira. 5 veces. Es una barbaridad de veces. Por acá dice Unga Bunga. Entonces, quien compró la imagen de $1 ya es pay to win. Mariano, es así. Si tú te compras más que sea cualquier cosa en el juego, ya eres... No pay to win, un pay to fast, como les digo. Es que el pay to win es otra definición, gente. Un pay to win ya es alguien que compra bastante en el juego ya. Dice, ¿cuántos despertares se necesitan para activar una hormiga? ¿Y se pueden poner más a una sola hormiga? Verás, no necesitas de cuántos despertares, necesitas la hormiga completa para desbloquear un despertar. Entonces depende mucho de eso. Y puedes poner a varias hormigas, pero no a todas por ahora. Dice, ah, ya, gracias, hermanito. Dice, lo voy a probar. Dale, Lucho, lo pruebas. Y ahí me dices también. Por acá dice, esperaré el video. Dice, así no arruino mi cuenta. Verán, gente, eso es lo que les digo. Por ahora no cambien las estrellas de sus hormigas a otra hormiga. Quién sabe, imagínense, muchos están adelantando y ya se están preparando la actualización. Dice, voy a cambiar de una vez las estrellas de mi Crimson Fragger a la saltarina y de una vez. Y ustedes dicen, ah, no, con esto va a funcionar mejor. Por ahora no lo hagan, gentita. Espérense un ratito nada más. Dice, ¿cómo te va en el amor? Dice, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? No, gente. Por ahora, en el amor, gente, me ha ido bien. Solo que por ahora me estoy concentrando en mi desarrollo personal. Entonces, tanto en el trabajo, estudio, qué sé yo, fortalecerme tanto espiritualmente, físicamente, psicológicamente. Entonces, primero hay que fortalecer esas partes para ir avanzando poco a poco. Pero de casado todavía no, porque si fuera casado, gente, no tendría nada de tiempo. Listo, ya se activó el servidor versus servidor, gente. Se activó el servidor versus servidor. Déjame ver aquí qué acción de colonia está. Toca esperar la acción de colonia. Hay que esperar la acción de colonia nada más. Esperar la acción de colonia. Y eso es, gentita, lo que se va a venir. Se va a venir nuevas cosas. Unas cositas muy potentes. Para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta, gentita bella. ¿Imaginas despertar de las hormigas de la isla? Pero el despertar de las hormigas de la isla ya las vuelve muy rotas. Yo diría que el despertar así son para las hormigas normales. Para que se igualen con las hormigas de la isla. Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, gentita bella. Creo que terminaremos la transmisión hasta el día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien. Hemos debatido bastantes cositas. Y sobre todo el tema más esencial. Por ahora no se adelanten a mejorar todavía la saltarina. Esperen un poquito más de tiempo. Yo, por ejemplo, sacaré el despertar de la saltarina de aquí a 2 semanas, más o menos. Entonces, si esperan un poquito, sacaré el video del despertar. O
tal vez alguien que me preste otra cuenta que pueda sacar el despertar mucho mejor, pero ya lo iré viendo por ahora. Entonces, para que lo tengan en cuenta, una vez ya hagamos el video, ya lo iremos viendo y más o menos probando qué tan buena o qué tan buena idea es ya obviamente añadir la saltarina a las formaciones, para que lo tengan en cuenta. Dice, ¿qué tal es el despertar? Por ahora, gentita, se ve bueno, pero no sabemos qué tan fiable sea, es el tema. Por ahora mantengan sus Crimson Fraggers intactas, ¿vale? Por ahora tengan intactas sus Crimson Fraggers para que lo tengan en cuenta. Por acá dice, ¿cuándo abre un nuevo server? Dice por acá. Ahora los servers están abriéndose 1 o 2 servers cada día, más o menos. Cada día se están aperturando por ahora. O cada 2 días aproximadamente. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Estamos a 8 likes para los 90. Ustedes pueden, dejen sus 8 likes, gentita bella. Dice, apenas llego y te vas, bro. Es que, Guillermo, dice, quédate un rato más. Me gustaría quedarme más, gentita bella. Pero ya hemos hecho casi 2 horas de transmisión. Justo ajustamos ya 2 horas de transmisión. Me gustaría quedarme más. Solo que a veces ya no hay más temas de qué hablar. Entonces es como que le quita el sentido al video. Entonces, para otras sí me quedo más. Para los videos o las transmisiones que hagamos del Barrenland épico, gente, ahí sí nos vamos a quedar muchas horas. Para que lo tengan en cuenta. Nos vamos a quedar muchísimas horas. Tony, ¿sabes de qué país es originario quién? ¿De quién es originario quién? ¿Sabes de qué país es originario quién, crack? Guillermo dice por acá. No, tranquilo, crack. Te agradezco mucho el apoyo. Gracias a todos los que se quedaron. Tony, ¿conoce el servidor 235? No he migrado a ese servidor. No he migrado al 235. Por acá dice, también vengo llegando. Dice, ¿y ya te vas? Es que, gentita bella, ya estamos a 2 horas de transmisión. Ya me voy, gentita bella. Perdónenme de corazón. Si quieren ver el directo resubido, véanlo. Me ayudarán muchísimo. Igualmente le dan más vistas. Y si pueden, compártalo a muchas más personas, que les va a ayudar a todos. Ves, somos varios llegando, dice por acá. Me gustaría quedarme más, pero gente, ya no hay más que hablar. Ese es el tema. Por acá dice, mi Crimson está 7 estrellas. Pero probaré el cambio, dice por acá. Dale, Justin. Por ahora les digo, manténganse ahí. Cualquier cosita, me escriben por el grupo de Discord. Ahí estamos hablando cualquier cosita. Me preguntan para los nuevos que quieran ayuda. Por ahí me pueden contactar. Y cualquier... Dice, una lástima. Dice, nos vemos, bro, entonces. Perdónenme, gente, si no me quedo más tiempo. Ya saben, el día de mañana hay que... Bueno, me toca madrugar. Por eso es que me voy a ir a descansar temprano, gentita bella. Dice, gracias por la información. Dice, mejor contenido. Gracias a ustedes. Ustedes son los mejores, gentita bella. Dusky Looker o Crimson Fragger. La Crimson Fragger. Crimson Fragger, Juan. Por acá dice, andamos de entrevista, dice por acá. Dale, dale. Buenas noches para todos, cuídense mucho. Nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión. O puede ser en un próximo videito, ¿vale? Cualquier cosita. Dice, se cortó. Preguntaba si sabes de qué país es The Ants. Ah, ¿de qué país es The Ants? No lo sé. ¿De qué país será The Ants, gente? No lo sé. Pero de Estados Unidos no es. Es de un país de Asia. Puede ser de Japón, China, Corea. Uno de esos 3 países puede ser. Pero no es de Estados Unidos. Cuídense mucho. Ahora sí, nos vemos mucho. Despido ya. Nos vemos, cuídense mucho. Un abracito. No olviden tomar agüita, que es bueno para su salud. Abríguense mucho, que este tiempo ya saben que me enfermé un poco también. Y cuídense mucho. Nos vemos. Abrazos para todos, gentita bella. No se olviden dejar su poderoso like. A 2 likes para 90. Ustedes pueden, gente. Nos vemos. Un abracito. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll